Grabando. Ya, bacán. Partimos. Ya entonces, este ejercicio, esta ayudantía tiene tres problemas. Las tres problemáticas, ¿no es cierto?, son de tres temas distintos, obviamente. Vamos a partir con el primero, leyendo lo que en este caso es el enunciado. Este problema se dio en un control muy parecido, no es igual, pero es muy parecido al de un control que se dio en la sección 1. La idea es que acá tenemos un túnel, ¿no es cierto?, de agua. La idea de este túnel de agua es que parte con un flujo uniforme. En este caso tenemos un cilindro. Esto en verdad no es un cilindro, porque esto no es un círculo, pero la idea es esto una ovaloide al final que está en 3D, y la idea es que pasa el agua acá, pasa por esta superficie, y se le ejerce un cambio en la cantidad de movimiento que hace que el perfil de velocidades de salida sea distinto. Entonces, acá hay un flujo uniforme, fluye sobre un cilindro sumergido que es este, y se crea una amplia estela de baja velocidad. Esta es la estela de baja velocidad, en este caso la estamos idealizando, vale decir, el perfil de velocidad de la salida es lineal. El lineal, entonces, en este caso, el lineal, este largo es L, entonces es lineal durante L, y también L para abajo, L para arriba y L para abajo. Y el punto mínimo es U medios. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado también? Nos dice que las presiones tanto de entrada como de salida son iguales. Nos dicen que es un flujo bidimensional. En este caso también el fluido es incompresible ahí, el clásico supuesto que siempre salva. Y tiene un ancho B. En este caso tiene un ancho B, vale decir perpendicular a la hoja. Y nos piden una cosa, nos piden dos cosas, perdón. Nos piden calcular la fuerza de arrastre en el cilindro y nos piden volver a escribir el resultado en forma de un coeficiente de arrastre. Entonces, el coeficiente de arrastre, ¿de qué me sirve acá? Me sirve me sirve porque el coeficiente de arrastre para los distintos cuerpos lo que va a hacer es me va a decir cuáles son las propiedades, ¿no es cierto?, de arrastre, o vale decir cómo va a ser la estela de velocidades que deja atrás del cuerpo. Entonces, este es un problema, como pueden haber notado, de cantidad de movimiento. De cantidad de movimiento justamente porque tengo una fuerza que me están pidiendo, tengo un volumen de control sobre el cual hay una velocidad de entrada y una velocidad de salida. Como hay una velocidad de entrada y una velocidad de salida, yo voy a poder determinar finalmente lo que es la cantidad de movimiento que entra versus la que sale. Y con eso también voy a poder determinar cómo cambian las fuerzas netas. Voy a cerrar un WhatsApp web para que no me dan los sonidos chatos. Ahí voy a ver de nuevo el Power. Acá estamos. Ya, entonces, súper importante, esto es un problema al final del teorema de transporte Reynolds. Una materia que vieron que, ¿no es cierto?, cubre tres cosas: cubre lo que es la energía, cubre lo que es la cantidad de movimiento y cubre lo que es la continuidad. Acá está. Ya, entonces, bueno, después de haber leído este enunciado, lo que nos interesa es, primero, siempre que yo tengo un problema relacionado con transporte Reynolds, tenemos que recordar que hay un volumen de control. Vale decir, yo no me voy moviendo con la velocidad y con el sistema, sino que yo como espectador me voy a quedar sentado, voy a observar todo lo que pasa dentro de un volumen de control, todo lo que entra, todo lo que sale, y cómo cambia este volumen de control en el tiempo. Eso al final es el transporte Reynolds. El transporte Reynolds es fijarse en un volumen de control, fijarse en las propiedades, en este caso que son tres, que es la cantidad la masa, la cantidad de movimiento y la energía que entra y que sale, versus la que está cambiando en el sistema. Entonces, para este caso, es muy importante decir que estamos en un flujo no acotado, es de dos dimensiones, entonces, en verdad, el plano que está perpendicular a la pantalla simplemente nos va a servir para multiplicar y para sacar el área para la cual está entrando, pero no hay flujo en ese sentido. También es un fluido incompresible. Y en este caso tenemos la ecuación de continuidad del transporte Reynolds, que si bien recuerdan, hay dos integrales, en este caso que es la conservación de la masa, que me dice que cómo va cambiando el volumen es igual a las entradas y salidas netas del sistema de la cantidad de masa que haya. Entonces, esto es importante decir que si acá hay un flujo, un perfil de velocidad que está establecido y que en el tiempo va a permanecer igual, yo puedo decir que estoy en un régimen permanente, porque yo puedo sentarme a ver cómo va a estar esta película, por así decirlo, cómo el volumen de control va a tener un flujo de entrada y de salida, y en el tiempo eso no va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo. El flujo que entra va a seguir siendo el mismo, y el flujo que sale va a seguir siendo el mismo. Entonces, por eso mismo es que puedo eliminar esta componente de la integral, porque este diferencial en el tiempo va a ser nulo. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda la integral que tiene que ver con la superficie de entrada y de salida. En este caso, hay una superficie que entra y que sale. Entonces, acá hay un tema que es súper importante considerar, que en el momento de hacer un volumen de control, yo tengo que respetar la condición de conservación de la masa, de la conservación de energía, también de la conservación de cantidad de movimiento, pero en este caso, si yo me siento y quiero ver cómo va a ser mi volumen de control,
yo no puedo simplemente llegar y hacer uno que sea inconsistente. Yo tengo que llegar y proponer un volumen de control, que por ejemplo, si estos son 2L, que la cantidad de masa que tiene que salir es la misma que la que tiene que entrar. ¿Qué me dice eso? Que mi superficie de entrada que yo estoy creando no va a ser la misma que la de salida. ¿Por qué? Porque la velocidad de salida es distinta. En este caso, como pueden ver, se achicó. Por continuidad, el caudal siempre tiene que permanecer igual en un volumen de control, si es que el volumen del cuerpo es constante, como en un régimen permanente como el que estamos viendo acá. Entonces, es importante establecer que si la velocidad de salida está saliendo, que la velocidad de salida, perdón, la velocidad de salida en este caso decreció en comparación a la de entrada, lo que tiene que pasar necesariamente es que el área de entrada es menor, porque la velocidad es mayor. Entonces, para compensar, recuerden que caudal es velocidad por área. Si uno de los dos términos baja, el otro tiene que subir necesariamente. Lo mismo que pasa en una tubería, cuando yo voy cambiando los anchos, ¿no es cierto?, la tubería de las áreas, ahí también pueden ver que las velocidades van cambiando. Acá es lo mismo. Es simplemente para tener un volumen de control consistente. Lo que estamos buscando entonces es primero calcular ese 2H. ¿Por qué me interesa ese 2H? Porque ese 2H me va a definir, ¿no es cierto?, mi área de entrada, mi superficie de control que va a estar a la entrada por la cual va a entrar el agua y va a entrar la cantidad de movimiento y va a entrar la energía. Entonces, ¿cómo puedo calcular H? Acá, usando la ecuación de continuidad. Yo tengo la cantidad que está saliendo, ¿no es cierto? Tengo el área de lo que sale, tengo la velocidad de lo que sale, tengo la velocidad de lo que entra, pero no tengo el área de lo que entra todavía. Pero yo la puedo sacar con continuidad. Entonces, esta integral se transforma en dos integrales. Se transforma la integral de salida y la integral de entrada. Esto acá, recuerden, esto de los signos es súper importante. Porque la integral de entrada tiene un signo negativo. Alguien, según esta ecuación, ¿por qué se interpreta este signo como negativo? ¿Alguien me podría decir? ¿Por la normal de la superficie? Sí, exacto. Porque esta normal, ¿no es cierto? Esto es un producto punto entre el vector velocidad y el vector normal. Eso quiere decir que si yo tengo acá, voy a dibujar esta. Si yo tengo esta superficie, ¿no es cierto?, de salida, ¿no es cierto?, y el vector normal es perpendicular a la superficie de salida. El vector de velocidad va en el mismo sentido. Por eso es que el de salida es positivo, y en cambio el de entrada, ¿no es cierto? Yo acá tengo, perdón, me quedó muy feo este ejemplo. Yo acá tengo el vector de velocidad de entrada, pero el vector que es normal, ¿no es cierto?, a la superficie, que es este n, tiene sentido contrario. Entonces, por eso es que ese producto punto vectorial que está acá va a pasar a ser negativo. Por eso esta velocidad de entrada es negativa, y por eso también este término es negativo. Entonces, como es negativo, yo puedo pasarlo al otro lado y lo puedo igualar. En este caso, en la entrada tengo algo que es bacán, que es un perfil de velocidad lineales. Es bacán porque significa que la integral va a ser simplemente multiplicar el área por la velocidad. Entonces, en este caso, es muy agradable, no tengo que integrar ni una cuestión, no como después. Entonces, ¿cómo puedo definir la cantidad de masa que entra? La cantidad de masa que entra la puedo definir como 2 por h, que es esta altura, ¿no es cierto? Que yo no conozco el h, lo tengo que definir, por b, que es el ancho hacia adentro de la pantalla, por la velocidad. Entonces, el área por la velocidad, el área por la velocidad me da el caudal, y si yo multiplico ese caudal por este ρ, me va a dar el flujo másico que está entrando. Entonces, ¿por qué? Porque el caudal, recuerden, en metros cúbicos partido segundo, y en este caso, la masa específica, mejor dicho, en este caso se define como los kilogramos que hay en un metro cúbico. Entonces, en verdad, serían kilogramos por segundo, y en este caso yo tengo este es mi flujo de masa de entrada. Entonces, ¿cómo puedo sacar este término, que es el término de la salida? Es lo mismo al final, yo tengo que integrar, ¿no es cierto?, el perfil de velocidades con respecto al área. El problema es que acá la velocidad no es uniforme. Como no es uniforme, yo no puedo llegar simplemente y multiplicar, porque acá hay un perfil que no es algo que no es algo que uniforme, no es algo que sea multiplicable, sino que va a variar a medida que yo voy cambiando mi L. Vale decir mi coordenada Y. Como voy cambiando mi coordenada Y y va cambiando la velocidad, necesariamente tengo que integrar en este caso. Entonces, importante, ¿cómo puedo realizar esta integración? Yo primero tengo que definir una función para esta velocidad. Yo puedo definirla teniendo en claro dos cosas. Primero, que es lineal, y segundo, que tengo condiciones de borde. ¿Cuáles son esas condiciones de borde? Yo conozco que, por ejemplo, si pongo este punto de referencia, que es el que está acá al medio, ahí el Y va a ser 0. Como el Y en este caso va a ser 0, yo sé que la velocidad en I0 vale U medios. Yo también sé que la velocidad en L, visto desde este Y0 hasta YL, la velocidad en este Y igual L va a ser U. Se recuperó el perfil uniforme de un principio, que es el mismo de la entrada. Entonces,
yo sé que mi función es algo lineal, vale decir, va a tener este comportamiento, porque esta es una recta, ¿cierto? Es una recta lineal, y por otro lado tengo dos condiciones de borde. Entonces, yo al reemplazar estas dos condiciones de borde que conozco, puedo determinar esta función de velocidades, esta función que es lineal y que también es simétrica. Entonces, es lo mismo multiplicar por 2 esta función que tengo, esta integral que tengo acá, que calcular la integral desde menos L hasta L. Entonces es importante establecer que si es que yo reemplazo las condiciones de borde que mencioné antes, puedo despejar la pendiente y puedo despejar este coeficiente de desplazamiento. Entonces, yo reemplazo esas dos cosas en la ecuación lineal y voy a obtener la función de velocidades que estoy buscando. Que recuerden que yo como quiero integrar la velocidad, necesito la función necesariamente de la velocidad para saber cómo cambia, ¿no es cierto?, en mi eje Y. Pero acuérdense que por favor si tienen preguntas vayan haciéndolas, porque la idea es que esto también, que no tengan dudas después de salir de esta ayudantía con respecto a esta materia. Vicente, ¿Sí? yo tengo una duda, ¿por qué se toma 2H? ¿Es por... ¿Tiene alguna importancia el 2 o hubiésemos podido poner H y buscarla? Perfectamente hubierais podido poner H. Acá el 2H se hizo por simplicidad porque, como en este caso hay Claro, dos está. lados simétricos, este 2 después lo voy a poder simplificar con este 2, ¿cachai? Es solamente por eso. Pero perfectamente habría haber puesto H. No hay ningún problema con eso. Buena pregunta, sí. Ese 2H puede ser H también. No hay ningún problema con eso. Ya, entonces, si bien sacamos acá la ecuación de la velocidad, después vamos a tener que integrarla. Entonces, acá es súper importante tener claro que, por continuidad, repito, el perfil másico, o sea, el flujo másico en la entrada nos dio esto, el flujo másico en la salida es esto, que es esta integral. Entonces, es una integral de la velocidad con respecto al área. Pero el área, en este caso, solamente me va a interesar la variación en el eje Y. El B, que es el ancho perpendicular a la pantalla, en este caso es constante. Como es constante, yo puedo definir que en verdad el diferencial de área, que originalmente había en esta integral, es lo mismo que B, ¿no es cierto?, por el diferencial de Y. Por eso mismo que yo puedo llegar y reemplazar el de A justamente con esto. Porque este B en este caso no hay flujo en ese caso, no hay ninguna variación en ese sentido, B va a ser constante. Yo puedo sacarle la integral. En este caso, repito, como integro desde el Y0 que está acá hasta L, y una función simétrica, yo puedo multiplicar por 2 esta integral, y que esa integral sea en realidad de 0 a L, y estoy integrando, ¿no es cierto?, esta es la función de velocidades que encontré en la diapositiva pasada. ¿No es cierto? Si es que resolvemos esa integral, ya esto es meramente cálculo, acá tienen que resolver la integral, ¿no es cierto? Cada uno de estos términos ven los límites de integración, y después reemplazan. Si es que van a haber reemplazado, les va a quedar este como el flujo másico que se tiene. Entonces, este va a ser el flujo másico que hay en la salida. Tienen que igualarlo al flujo másico de la entrada, porque repito, estamos en un régimen permanente, por lo tanto, como estamos en un régimen permanente, la masa que entra necesariamente es la misma que la que sale. Entonces yo sé que la masa que está entrando es la misma masa que va saliendo, que es la que acaba de terminar. Yo al igualar las dos, que es lo que estoy haciendo acá, voy a obtener esto. Y en base a esa igualdad, yo puedo simplemente llegar y despejar el H. Me va a quedar que en realidad el H es 3/4 de L. Acá lo que decía Luca antes, en verdad el H me hubiera cambiado, ¿no es cierto?, si es que hubiera puesto con respecto a L. Pero es importante ver que acá estamos comparando H, lo dejamos en función de L, ¿cachai? No lo dejamos en función de 2L. Entonces por eso también es que pusimos 2H, porque en realidad yo estoy trabajando con las mitades del momento de integrar. Entonces por eso también es que me tiene una conveniencia práctica el poder comparar cuánto es un H versus un L, ¿cachai? Entonces, ¿cómo verificar que esto esté bien? O cómo ya, me dio el H, digo, ya, ¿cómo puedo verificar? O sea, ¿cómo sé yo que está en un rango de valores aceptables? Porque recuerden que la continuidad me dice que si es que la velocidad aumenta, el área tiene que disminuir, y viceversa. Si la velocidad disminuye, como en este caso disminuyó la salida, la velocidad, o sea, el área, perdón, tiene que crecer. Entonces, el área acá creció. Si creció, significa que el H necesariamente es más chico que L. Entonces, si me dio un H que es una fracción de L, pero no es más que L, estoy bien, porque esto es consistente con la continuidad que me está diciendo que hay una disminución en el área de entrada, que es la de salida. El área después aumenta. Entonces, necesariamente el área de entrada tiene que ser más chica. Eso, y esto lo estoy comprobando mediante el cálculo que acabo de hacer. Entonces, el B, perdón, es el ancho perpendicular, Luca, a la pantalla. Por eso, porque el área en el fondo, el área es 2H por B. Por eso mismo, porque es un rectángulo, es un rectángulo al final, por el cual está entrando fluido. Ya, entonces, con respecto a esto,
yo por continuidad saqué, ¿no es cierto?, el área de entrada. Entonces, ¿de qué me sirve el área de entrada? Que ahora yo puedo realizar un análisis de cantidad de movimiento y puedo saber la cantidad de movimiento que está entrando al sistema, porque ahora conozco el área de entrada también. Conozco la velocidad de entrada, conozco el área de entrada, la velocidad de salida y el área de salida. Por ende, puedo saber cuál es la cantidad de movimiento que está entrando y saliendo del sistema. Entonces, si recuerdan, el tema en este caso, el transporte de Reynolds en cantidad de movimiento, lo que establece son dos cosas en la ecuación. Primero, que puede haber un cambio en la cantidad de movimiento dentro del sistema, dentro del volumen, al mismo tiempo que hay entrada y salida de cantidad de movimiento, pero toda esa variación de cantidad de movimiento en el sistema se representa como la variación en las fuerzas externas mismas del sistema. Esto significa que necesariamente, esto es la ley de Newton. Es como la vimos en el colegio, pero mucho más fea, la verdad. Esto es como, volvió a penarnos, ahora está mutó en algo muy, muy brígido. Pero el asunto acá es que, en realidad, esta ecuación simplemente me dice que la variación en la cantidad de movimiento es lo mismo que la variación necesariamente en la fuerza externa del sistema. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas externas del sistema? Recordar que me dijeron pronunciado que hay una fuerza que genera el cilindro, que la voy a llamar fuerza de arrastre. Esa es una de las fuerzas externas del sistema. Otra de las fuerzas externas necesariamente es cuando yo tomo un volumen de control, yo necesariamente estoy aislándolo de todo lo que está fuera de él. Como lo estoy aislando de todo lo que está fuera de él, necesariamente tengo que considerar las presiones que mantienen este volumen de control, por así decirlo, en posición, como parte de las fuerzas externas. Entonces, repito, si yo estoy tomando un volumen de control, yo estoy aislándolo de todo el resto, en este caso del flujo que está arriba, del flujo que está abajo, del flujo que está más al lado. Pero si yo estoy aislando un pedazo de volumen de control, necesariamente ese volumen de control, si no se está moviendo, significa que está en equilibrio de fuerzas. Al estar en equilibrio de fuerzas, significa que tienen que haber dos presiones a los costados. Tal, por ejemplo, si yo tengo esto y tengo un volumen de control que está yendo, significa que tiene que haber una presión acá y una presión que está viniendo por el otro lado, y que lo tiene que estar haciendo que el volumen de control esté estático. Como el volumen de control está estático, yo tengo que expresar necesariamente las presiones, o en este caso el equilibrio de fuerzas. Tiene que haber una presión de entrada y una presión de salida, que son las presiones que, repito, me están manteniendo el volumen de control en donde está puesto. En el enunciado, esto es súper importante, me dicen que las presiones P1 y P2, vale decir la presión que está a la izquierda y a la derecha, que me está manteniendo el volumen de control fijo, son iguales. Como son iguales, en esta sumatoria de fuerzas externas, esas presiones se me van. Como en este caso se me van, la única fuerza externa que me va a quedar, en este caso, es la fuerza de arrastre, que yo estoy definiendo como negativo porque yo estoy asumiendo que está actuando, ¿no es cierto?, contra flujo. Yo estoy asumiendo que me restó cantidad de movimiento. ¿Me restó por qué? Porque al principio yo tengo una cantidad de movimiento que viene dada por una velocidad, a la salida yo tengo menos cantidad de movimiento, porque tengo menos velocidad. En este caso, como tengo menos cantidad de movimiento, yo sé necesariamente que la fuerza de arrastre me restó cantidad de movimiento. Por eso es que también acá la puse negativa, porque no es cierto, repito, me está quitando cantidad de movimiento que está saliendo, la que está saliendo del sistema. En este caso, también es importante que, repito, en el perfil de entrada tenemos un perfil uniforme, bacán. Entonces, cuando estamos hablando de velocidades, dentro de esta integral, lo que estamos haciendo es simplemente multiplicar el U, que es la velocidad uniforme al cuadrado, y eso multiplicarlo por el área, que es lo que se hace acá. Entonces, acá tenemos Vicente, ¿te puedo contar algo? Sí, pregunta nomás. Oye, lo que pasa es que tú dijiste que las presiones P1 y P2 son iguales, Sí. pero en la sumatoria de fuerzas no contaríamos que cada una está ejerciéndose como en un área distinta. Caché que, buena pregunta. Las presiones P1, P2. A ver. Oye, sí, muy buena pregunta. Es que el problema es que este problema, el enunciado tiene, sí, tenéis razón, el enunciado tiene ese error de que debería haber dicho las fuerzas de presión de entrada y salida son las mismas. Entonces, muy buena observación, porque efectivamente son áreas distintas. Porque este problema está basado en uno que tiene la entrada y salida iguales. Entonces, cuando te dicen que las presiones son iguales esos dos, sabéis que las fuerzas también lo son. Pero, ya. muy buena observación. En el fondo, las fuerzas de presión, el enunciado, perdón, lo voy a corregir también, de que las fuerzas de presión en 1 y en 2 son iguales. Porque como bien dice el Nico, si la presión fuera igual y las áreas son distintas, en este caso quiere decir que haría una diferencia de fuerza en los dos extremos. Entonces, toda la razón, muy buena, una estrellita para ahí, un 7, bien observado ahí. Gracias. Bacán, bien atento ahí.
Ya, pues entonces, como sabemos que las fuerzas de presión en la superficie de entrada y de salida son iguales, se netean, entonces la única fuerza que nos queda es la arrastre. Tenemos que hacer la resta de cantidad de movimiento, ¿no es cierto?, de la que sale, nuevamente por el tema de la normal, en este caso es negativo y acá es positivo. En este caso, como la fuerza U1 es uniforme, vamos a tener simplemente que es U al cuadrado, en este caso, perdón, acá, multiplicado por el área, ¿no es cierto?, de entrada, que es 2H por B, por el ρ, porque eso me da el flujo másico. En este caso también tenemos, acá esto yo diría que es lo más complicado del ejercicio porque es matemática, es más matemático, que es el tema de que tú tienes la función que tienes que integrar, pero nosotros sabemos que U2 es el perfil de velocidades que encontramos antes, que definimos para U y Y. En este caso tengo que multiplicar todo ese perfil que encontré antes al cuadrado, y esa multiplicación al cuadrado la tengo que integrar. Entonces, este U0 partido en 4 yo sé que es constante, lo puedo sacar de la integral, desarrollo esta ecuación, ¿no es cierto?, desarrollo este cuadrado, y me va a quedar esta ecuación final dentro del paréntesis. Si yo la integro, en este caso yo la puedo integrar habiendo reemplazado, ojo, habiendo reemplazado el h, o sea, perdón, ojo, habiendo reemplazado este h que encontré, súper importante, con el h que encontré antes con respecto a L, y finalmente puedo realizar la integral. Realizo la integral con 3 términos, en este caso, y tomando en cuenta que estoy restando también la cantidad de movimiento que entra y estoy sacando la que sale. Entonces, si resuelvo la integral, en este caso voy a tener este valor, me va a dar este resultado, me va a dar finalmente que la cantidad de movimiento que sale del sistema, en este caso es menor, por eso es que me da negativo esto, porque la cantidad de movimiento que está saliendo es menor a la que está entrando. ¿Qué significa eso? Que necesariamente la fuerza de arrastre me quitó cantidad de movimiento. Como me quitó cantidad de movimiento, yo puedo reemplazar los dos signos porque acá me está importando en este caso la magnitud de la fuerza de arrastre, y la magnitud de la fuerza de arrastre es justamente este valor que estoy obteniendo, que, repito, viene dado por la diferencia de cantidad de movimiento. Entonces, el enunciado me dijo algo, me dijo, ya, sacaste la fuerza de arrastre, pero hay algo que se llama el coeficiente de arrastre, que por definición es esto, es lo que acompaña este término de la ecuación. Entonces, tú sacaste el valor de la fuerza de arrastre, pero dime cuál es el coeficiente de arrastre. El coeficiente de arrastre es, en este caso, lo que sacamos es lo que está acompañando a estos términos de la ecuación. Es lo que está acompañándolo, es 1/3. Entonces, el coeficiente de arrastre obtenido lo puedo sacar teniendo en cuenta que el enunciado me dijo esto, me dio esta relación de lo que es la fuerza de arrastre y cuál es el coeficiente que acompaña a los otros términos. Yo saqué la fuerza de arrastre, veo cuál es lo que acompaña a esos términos, y eso va a ser efectivamente mi coeficiente de arrastre que estoy obteniendo. Súper importante entender que este coeficiente de arrastre define, ¿no es cierto?, la magnitud de la fuerza de arrastre que está causando un cuerpo, que viene dado por cuánta área, en este caso, está interactuando, por la composición geométrica, ¿no es cierto?, de la distribución espacial del mismo cuerpo. El coeficiente de arrastre al final, para todos los cuerpos es distinto, y para todos los cuerpos va a implicar que genera un distinto nivel de fuerza de arrastre. Entonces, ya, mucho bla bla y poca aplicación, eso es lo que generalmente dice en ingeniería. Entonces, ¿de qué nos sirve en la vida real el coeficiente de arrastre? El coeficiente de arrastre es bacán porque sirve para diseñar, por ejemplo, aviones, sirve para diseñar, ¿no es cierto?, perfiles, ¿no es cierto?, aerodinámicos de ciertas cosas. En este caso tenemos claro que mientras más arrastre tenga un avión, por ejemplo, menos velocidad y más benzina se va a echar en el trayecto. Entonces es importante entender que yo, cuando diseño un avión, busco minimizar el arrastre para maximizar el uso de combustible también. No quiero que se me quede en pana el avión, porque si se nos queda en pana estamos medio complicados. Acá también pueden ver un ejemplo que es clásico, que hay un debate súper idiota en el internet que busca establecer que en verdad la vaca es bacán porque es súper aerodinámica. Entonces, la vaca es mucho más aerodinámica que un Jeep Wrangler, eso es cierto. Entonces, ¿de qué me sirve lo que calculé recién? Que el coeficiente de arrastre me va a dar un indicio de cómo van a ser estos perfiles aerodinámicos o hidrodinámicos de los cuerpos que están actuando, ¿no es cierto?, o cómo es la interacción del cuerpo y qué tanta repercusión tiene el mismo cuerpo sobre la estela de agua o de aire que está dejando detrás. Entonces, por ejemplo, también acá, cuando yo estoy diseñando turbinas eólicas o hidrocinéticas también, es súper importante también ver cómo va a ser ese comportamiento del coeficiente de arrastre con respecto a las aspas. ¿Por qué? Porque si yo pongo turbinas una delante de otra, cuando una turbina actúe, ¿no es cierto?, y empieza a girar, va a generar un perfil de turbulencia de aire detrás, y ese perfil va a afectar el rendimiento de las turbinas de atrás. Entonces, todo este concepto de cantidad de movimiento y de fuerza de arrastre es súper importante en la física, es súper importante, la NASA lo usa, los diseñadores de aviones lo usan, ¿no es cierto?, casi todas las empresas que tienen que ver con algo físico lo usan, porque necesitan ver cómo
¿no es cierto?, del cuerpo y su roce con la interacción con los fluidos repercute en el campo de velocidad que está alrededor. Entonces, eso, la fuerza de arrastre es una muy buena interpretación para ver cómo lo interactúan los cuerpos, ¿no es cierto?, con el entorno. Entonces, eso es básicamente el problema 1. No sé si tienen preguntas de esa materia específica que es cantidad de movimiento, o tienen preguntas de algo de la ecuación, no sé, la ecuación en este caso de transporte de Reynolds, o algo conceptual que no les quedó claro antes de pasar al problema 2. ¿Podríais repetir cómo era que la fuerza de presión constante se eliminaba en la ecuación de conservación del movimiento? Sí, ningún problema. Ya mira, que en este caso el enunciado me dice algo que está levemente incorrecto, que yo sé que la fuerza de presión que está actuando, ¿no es cierto?, 1 y la fuerza de presión 2, en este caso son iguales, ¿no es cierto? Entonces, esta fuerza de presión está actuando en ese sentido. ¿Cómo puedo visualizar gráficamente esto? Que si yo tengo el volumen de control estático, tienen que haber dos fuerzas que lo estén sujetando para que esté estático. En este caso, la fuerza que lo hace que esté estático, ¿no es cierto?, que va a favor del eje X es FP1, y FP2 es la que hace que vaya, ¿no es cierto?, en el otro sentido. Entonces, estas fuerzas de presión se manifiestan en esta parte de la ecuación, y en realidad están acá. En realidad están en la sumatoria de fuerzas, que yo sé que FP1, ¿no es cierto?, menos FP2. Y acá arriba también, ¿cachai? Pero lo importante es que van en la sumatoria de fuerzas netas externas al sistema, y que es importante establecer que si el enunciado me dijo que estas dos son iguales, por eso mismo la eliminé y solamente consideré la de arrastre. Entonces, no sé si te quedó claro o que queréis que ahonde un poco más. No, ahí me quedó claro, pero tipo el volumen de control y la superficie de control, los otros dos términos de la ecuación, no se elimina ni uno. No, permanecen porque esos dos términos representan cantidad de movimiento, no representan en este caso fuerzas concretas. Entonces no me va a interesar tanto lo que pase con eso. Ya, perfecto. Así, bueno, entonces, eso era este ejercicio. No sé si hay más dudas. También por el tema de no me voy a estresar por el tiempo, porque en verdad voy a estar todo lo que necesiten. Yo me puedo quedar, no voy a cumplir eso de 11:30 a 1. Esto no, para mí, esto no es un módulo, esto es algo extra que quiero que les vaya bien en el examen. Entonces, por eso no estoy apurado. O sea, ojalá ustedes tampoco lo estén. Como el volumen de control va creciendo, ¿no nos está entrando como fluido por las paredes de los lados? Sí, eso es buen punto. El volumen de control en el tiempo no está creciendo, sino que lo que está en este caso creciendo es que se disminuye la cantidad de velocidad que va saliendo. Espera, déjame explicarlo mejor. Si bien el volumen de control está creciendo en el tiempo, en el espacio, perdón, no está creciendo en el tiempo. El volumen, si te fijáis, con el paso del tiempo sigue siendo el mismo. Entonces, si te fijáis, todo este caudal que está entrando, al irse reduciendo, acá yo tengo una pérdida por roce, por en este caso fuerza de arrastre. Lo que va a hacer esa fuerza de arrastre es que me va a quitar cantidad de movimiento. Como me va a quitar cantidad de movimiento, me va a restar velocidad. Y el fluido, mientras más lento va, más se expande, ¿cachai? Por continuidad. Entonces, como yo estoy hablando de que hay una continuidad, de que el volumen de control, si bien se va expandiendo en el tiempo, eso quiere decir que en este caso hay una fuerza de arrastre que me quitó velocidad. Como me quitó velocidad, ese fluido, por conservación de la masa, si te fijáis, cuando va más lento, necesariamente tiene que crecer para permanecer en una conservación de la masa. Entonces, el hecho de que en este caso el volumen de control vaya creciendo es simplemente, me está diciendo que la velocidad en su interior está disminuyendo. ¿Por qué? Porque en este caso hay un cilindro que está interactuando y me está quitando velocidad. Entonces, no es que se esté metiendo fluido por el lado, sino que el mismo fluido que en un principio iba uniforme, al encontrarse con un cuerpo que le reste, o sea, que le reste en este caso perfil de velocidad, necesariamente tiene que crecer, porque bajó su velocidad, y porque yo estoy buscando que se cumpla la continuidad, vale decir, la conservación de la masa. Ya, perfecto. Ya. No sé si hay más preguntas. Ya, entonces, supongo que podemos pasar al 2. Igual también si tienen preguntas, a mediados del 2 pueden hacer preguntas del 1, ¿verdad? No hay entender que sea flujo permanente. Ya, mira, María, el flujo permanente tiene que ver con que
la composición del volumen en el tiempo, el volumen de control, esta forma que está acá, que en verdad esta curvatura que está medio inclinada no es necesariamente así, sino que en verdad es algo que me manifieste que la salida tiene que ser distinta a la entrada. El tema es que el flujo permanente se relaciona con que si tú te quedas sentada, imagínate que si tú te quedas sentada mirando cómo este túnel de agua está actuando, en el tiempo no va a haber ningún cambio. Ningún cambio en el segundo 2, todo va a estar igual a lo que estuvo en el segundo 1. Eso significa que en el tiempo el volumen no cambia. Si bien hay una velocidad que está entrando y que está saliendo, esas velocidades no van a cambiar. Si bien hay un área de entrada y un área de salida, esas áreas no van a cambiar. Si bien en un principio, si bien acá en esta parte del cilindro hay pérdida, ¿no es cierto?, que se está manifestando y que se está generando un arrastre, ese arrastre no va a cambiar. Todas las cosas, en este caso, no cambian. Eso quiere decir que el régimen sea permanente, que como por ejemplo, ¿cuándo es un régimen que es no permanente? Cuando yo, antes de partir este experimento, empiezo a echar agua. Cuando yo empiezo a echar agua, tengo un sistema que en un principio, ¿no es cierto?, no tenía flujo de agua, no tenía velocidades, y que esa velocidad va a ir aumentando hasta alcanzar un equilibrio, ¿cachai? Entonces, el régimen permanente me sirve para identificar este equilibrio. Una vez que ya el sistema se desarrolló por completo, no van a haber cambios sustanciales que a mí me interesen, solamente van a haber cambios que yo puedo describir como cambios de entrada y de salida del área, y el volumen mismo va a permanecer constante. No va a cambiar la velocidad, no va a cambiar la magnitud del volumen mismo en el tiempo, no va a cambiar. Si bien en el espacio sí va a cambiar, eso me lo manifiesta las entradas y salidas distintas. Pero el volumen en sí va a quedar donde mismo está y va a quedar con la misma cantidad de volumen dentro de ese volumen de control. No sé si se entendió, María, porque el flujo permanente al final es eso, es un flujo que no cambia sus propiedades en el tiempo. Es un flujo que si tú te quedas sentada y vaya a mirarlo, no va a cambiar nada de las cosas que está pasando en el tiempo, sino que van a seguir iguales. La velocidad que está entrando va a ser la misma, la que está saliendo va a ser la misma, y eso. Ya mira, el coeficiente de arrastre, buena pregunta, Catherine. El coeficiente de arrastre tiene muchos valores, pero es importante establecer que mientras más grande sea, más fuerza de arrastre va a presentar. Entonces, la verdad no tengo un rango tan claro porque tengo entendido que todos los cuerpos tienen coeficientes de arrastre súper distintos, pero el que sacamos en este caso, te puedo decir que el que sacamos, que ahora es 1/3, es bastante bueno. Es bastante bueno porque si te fijas la distribución del área de choque, ¿no es cierto?, del cilindro, primero es súper circular. El hecho de que sea súper circular minimiza el perímetro que está en contacto con el aire, o sea, en este caso con el agua, y hace que la fuerza de roce sea menos. Y por otro lado, es importante, el área que está recibiendo el choque es súper chica. Es simplemente, si el cilindro hubiera estado por otro lado, si tú lo giras y recibe todo el largo, ¿no es cierto?, el fluido, el coeficiente de arrastre incrementa. En este caso incrementa porque estoy cambiando la cara del cuerpo que está recibiendo el fluido. Eso también es importante establecerlo, que el coeficiente de arrastre en este caso va a cambiar según yo cambie la inclinación del cuerpo, ¿cachai? El cuerpo, como no es uniforme, las distintas caras del cuerpo van a tener distintos coeficientes de arrastre. Pero eso, en este caso, por ejemplo, ese cuerpo que puede, eso puede ser perfectamente, por ejemplo, un ala de avión, y en ese caso un coeficiente de arrastre de 1/3 va a representar algo bueno, porque yo por geometría puedo observar que tiene poco contacto o poco, ¿no es cierto?, perfil de roce con el aire también, o sea, con el agua. Eso. Entonces, repito, esto en verdad es súper aplicado, súper interesante, la NASA lo usa, los de la NASA ahí, aguanten los de la NASA. Pero se usa harto, entonces para que no piensen que esto es algo que se aprende y que en el fondo se olvida y que nunca les sirvió de nada, sino que esto en verdad, si se quieren dedicar a cosas físicas, les puede servir en el futuro, para que tengan esto súper claro. Entonces nos vamos a lo que es el problema 2. El problema 2 es un problema de energía. En este caso tenemos un sistema que le va a buscar hacer un balance de energía, pero con pérdida incluida. Y también tener súper claro que hay sistemas como estos también en la vida real. Entonces, ¿qué me dice el problema? Hay una instalación de la figura que lleva agua desde un lago, que es lo que está más a la izquierda, ¿no es cierto?, que es lo que está acá. Desde un lago me va a llevar agua mediante una bomba, ¿no es cierto?, que va a bombear el agua que está acá, la va a llevar hacia un estanque, súper importante esto, que está cerrado. Significa que está presurizado. Significa que no está en contacto con la atmósfera del estanque. Necesariamente dentro del estanque tiene que haber una presión distinta a la atmosférica. ¿Por qué? Porque no está en contacto con el aire. Me dicen que el área de la tubería que está extrayendo el agua es A, y que hay un gasto, repito, un régimen permanente, es decir, la cantidad de agua que está por esta tubería en el tiempo no va a cambiar, porque me dicen que hay un gasto permanente, ¿no es cierto?, de 1 metro cúbico por segundo. Yo sé que en el segundo 1 y en el segundo 1000
va a seguir habiendo el mismo gasto porque estoy en régimen permanente. Entonces, las pérdidas por singularidad son proporcionales a la altura de velocidad. Me dan esta fórmula que me define las pérdidas por singularidad. En este caso, me dicen que tiene que ver con la multiplicación de un coeficiente por la altura de velocidad. Todo esto que está acá es la altura de velocidad porque es la velocidad pasada a unidades de medida de longitud. Entonces, por eso mismo es que es la altura de velocidad y no la velocidad misma. En este caso me dicen que antes de la bomba y después de la bomba hay dos coeficientes de pérdida distintos. El primero se llama K1, el segundo se llama K2. Entonces, antes de la bomba yo tengo K1, después de la bomba yo tengo K2. También la distancia entre el lago y, no sé, el nivel que está en el estanque de agua, chuta, el nivel que está en el estanque de agua es 100 metros. No caché que estaba con el marcador. Son 100 metros. Esas son las condiciones iniciales, o sea, las condiciones que me dicen para poder resolver el problema. Entonces, ya tengo esas condiciones, pero ¿qué es lo que me va a pedir el problema? El problema me dice que tenemos que encontrar primero la carga hidráulica que me está entregando la bomba. Y me dicen la presión, ojo, me dicen la presión del estanque. Me dicen, dentro del estanque, como está cerrado, hay una presión que es P0. Eso es importante, que si me dicen que hay un sistema que está cerrado, yo no puedo asumir que la presión haya atmosférica, porque el sistema no está en contacto con la atmósfera. Entonces, no puede ser que esa presión, en este caso, no sea o sea, tiene que ser no atmosférica. Me dicen que es P0 en este caso, que es la presión que hay dentro del estanque. Por ejemplo, estos tipos de sistemas son súper populares, por ejemplo, hay muchas comunidades del sur, o sistemas de cabaña o resorts, o muchos tipos acá en este caso de turismo distintos, en el cual se instalan las cabañas cerca de un lago, pescan un sistema de bombas, porque generalmente una bomba es muy poco para sacar agua de un lago, un sistema de bombas que pueden poner en paralelo en serie. Eso ahí funciona igual que los circuitos eléctricos. Si tú pones bombas en paralelo en serie van a actuar, es bacán eso, que son muy parecidos a los circuitos en paralelo en serie. En este caso tú ponías una cantidad de bombas y esas bombas te extraen agua del lago, esa agua tú la guardas en un estanque, ¿no es cierto? Y después todo ese agua del estanque es agua potable que va a usar la gente que está en las cabañas, la gente que se está quedando en el hotel, ¿verdad? Y como quieran verlo, pero proyectos de este tipo hay muchos en la vida real, eso también para que sepan. Entonces me dicen acá que hay que encontrar el valor de la carga hidráulica de la bomba, ¿no es cierto? Que la bomba entrega al sistema. Después me piden dibujar las líneas de energía y las cotas piezométricas, considerando las pérdidas de energía por singularidad, que son las pérdidas que me mencionaron acá por K1 por K2. Me dicen que el estanque cerrado, en un principio, yo tengo que asumir que tengo un estanque más pequeño, porque yo al tener un régimen permanente, estoy asumiendo que esta altura de estanque no está cambiando, ¿no es cierto? Que la inyección que le estoy haciendo al estanque es tan insignificante en comparación a su dimensión total, que esta altura no cambia. Acá me dicen todo lo contrario, me dicen, ya mira, el régimen dejó de ser permanente, resulta que el estanque en verdad es chico y se empezó a llenar. Se empezó a llenar con el mismo gasto. Entonces tú dime, después de 30 minutos, cuánto va a ser el nivel que va a tener ese estanque si el estanque tiene un área basal, ¿no es cierto?, de 1 metro cúbico, o sea, 1 metro cuadrado, perdón. Acá una pregunta filosófica, ¿es correcto analizar estas condiciones? No es nada filosófica, en verdad, es porque lo que se busca es que ver la factibilidad de las presiones en el sentido de qué pasa con el aire si es que yo lo voy inyectando más agua. Por último, o sea, en tercer lugar me dicen, calculan el gasto que ahora está corriendo si es que yo corto la bomba va a dejar de funcionar y el agua que está arriba en el tanque va a empezar a bajar por gravedad, en este caso va a empezar por las tuberías, va a empezar a bajar y va a ir hasta el lago, le estoy devolviendo el agua al lago, así, aguante el lago siempre gana. En este caso, el E me dice que hay que dibujar la línea de energía y las cotas piezométricas, pero para estas nuevas condiciones, porque en este caso el sentido del flujo cambió. Vale decir, también las pérdidas cambió porque ahora no tengo inyección de energía, sino que únicamente tengo pérdidas. Incluso me dicen que ahora la bomba me está proveyendo también una pérdida dentro de la misma bomba que corresponde a 0.1 veces la altura de velocidad. Vale decir, el K, para este caso de esta bomba específica, es 0,1. Y el aire al interior no varía su temperatura. Eso también lo podemos ver después, el tema de termodinámica. En este caso ya, el problema 2A, encuéntrame la carga que la bomba me está entregando para hacer que el agua vaya desde el punto del lago hasta el estanque. ¿Cómo puedo hacer eso? Si recuerdan bien, todo lo que es transporte de Reynolds, o sea, partiendo del concepto de que estoy viendo cómo se comporta la energía en el volumen de control, yo puedo llegar, haciendo un par de supuestos, a la ecuación de Bernoulli, que es la que me dice que si yo escojo 2 puntos en el sistema del volumen de control, yo puedo analizar cómo se comporta la variación de energía con respecto a estos 2 puntos. Entonces, yo necesariamente, si quiero hacer un análisis de Bernoulli, tengo que hacer los supuestos para después poder implementar Bernoulli y en este caso definir mis puntos. Yo tengo que ser estratégico, ¿cachai? Yo en teoría puedo tomar cualquier punto del espacio. Pero si ustedes ven un sistema de este tipo,
siempre hay puntos que son convenientes escoger uno por sobre otro. Entonces, hay puntos para los cuales a mí me conviene, son más bacanes. ¿Cuáles son los puntos más bacanes? Cuando el agua está quieta. ¿Por qué son más bacanes? Porque no hay velocidad. Entonces, importante recordar que Bernoulli tiene un componente de altura de velocidad, tiene un componente de altura de presión, y ¿no es cierto? Tiene el componente de las cotas, que es la diferencia de las cotas entre los dos puntos. Entonces, acá es importante establecer que los puntos que a mí me van a convenir tomar siempre van a ser los puntos que estén estáticos, porque eso me va a dar más información. Porque esos no tienen velocidad, y por ejemplo en el caso del lago, ese es ideal, porque ahí la presión me decía atmosférica, entonces la presión es cero. Entonces, el único componente de energía que yo tengo en este punto para compararlo con este punto, como el agua está quieta, es que en realidad hay una diferencia de cota. Entonces, si es que asumamos el caso de que no hay pérdida, si es que no hubieran pérdidas, por ejemplo, lo único que hubiera tenido que hacer la bomba es inyectar una cantidad de energía suficiente para que esto suba de 0 a 100. Entonces, yo sé que la carga que tengo que inyectar son 100 metros, porque la única pega que tengo que hacer es que el agua suba a 100 metros, porque al principio está quieta, al final está quieta. Entonces, si es que lo estoy llevando a un estanque abierto, porque ahora, como tengo un estanque cerrado, la presión que está dentro del estanque también me va a dificultar el llevarle agua, porque la presión me está haciendo la contrapresión, que la presión no quiere que el agua entre. Entonces, eso es un tema que en verdad que tiene que ver con cuáles son los puntos que a mí me convienen. En este caso, María, no hay pérdidas por fricción porque el enunciado no me las dice. Si el enunciado no me dice que hay pérdidas de fricción, yo simplemente no las considero. Me podría haber dicho que hay, pero en el caso de que hay, me debería haber dicho cómo las puedo definir, porque generalmente eso tiene que ver con el factor de fricción, que eso lo puedo calcular para distintos regímenes, pero en este problema simplemente no hay. Entonces, ya, elegimos dos puntos de Bernoulli, repetimos, me conviene elegir los puntos que estén estáticos porque me da velocidad, elijo el punto 1 que lo voy a llevar y el punto 4, que son bacanes porque ahí el flujo está muy quieto y se está portando bien. Entonces, recordar que en la ecuación de Bernoulli, yo tengo los Bs que son los Bernoullis, que es la cantidad de energía que hay en ese punto, pero esto es algo práctico. La carga hidráulica es la cantidad de metros que la bomba tiene que entregar. Vale decir, es el H que la bomba, el H que la bomba entrega. Entonces, si yo digo la potencia, estoy hablando de unidades de energía. Pero si hablamos de la carga hidráulica, estoy hablando de unidades de metro. Es simplemente ese cambio de concepción, porque yo no te puedo pedir la potencia sin pedirte unidades de energía. Yo lo que hago es pedirte la carga cuando yo en realidad quiero la cantidad de energía que te entrega la bomba en metros. Entonces, es para ser consistente con toda la ecuación de Bernoulli y con todas las unidades de medida, ¿no es cierto?, que están en la misma. Pero eso es la carga hidráulica al final. Es el H mayúscula, ¿sí? ¿Qué eran los K? ¿Eran coeficientes de qué? Son los coeficientes de singularidad asociados a la pérdida por singularidad. Entonces me dicen que antes de la bomba, ¿no es cierto?, en esta parte hay una pérdida por singularidad, después también, y la pérdida por singularidad se manifiesta como K por B cuadrado partido en 2G. ¿Cachaste? Perfecto, buena. Bacán. Ya, pues mira, entonces, lo que puede enredar un poco en Bernoulli es dónde pongo cada término. Yo tengo una ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Tengo la energía en los dos lados, pero ¿dónde pongo la bomba? ¿Dónde pongo la turbina? ¿Dónde pongo las pérdidas? ¿En qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Entonces, lo más importante para dimensionar, para que esto no sea cosa de memoria, sino que sea cosa de entender por qué cada ecuación, o sea, cada término está donde está, es que imagínense que si yo tengo un caso sin pérdida, yo tengo un caso en que la energía es perfecta, ¿cachai? Y tengo unas coronas de pérdidas, filetes, no tengo ninguna pérdida. Como no tengo pérdidas, B1 es igual a B4, ¿cierto? Entonces, imaginemos el caso que ahora hay una bomba, solamente una bomba. Entonces, de 1 a 4, ¿qué significa que hay una bomba? Significa que la bomba me va a inyectar energía, significa que 4 va a terminar con más energía que 1. Entonces, como 4 termina con más energía que 1, el 1 tiene menos energía. Tengo menos energía. ¿Qué hago? Le tengo que sumar el término de la bomba al 1 para compensar esa ganada de energía que me dio y que hace que 4 tenga más energía. Entonces, por eso la bomba va en este lado de la ecuación. Este lado definiéndose como el punto que yo estoy tomando antes y en el punto de inicio, por así decirlo, del fluido, y el punto de término del fluido. Entonces, en el punto de inicio yo voy a poner la bomba por eso mismo, porque como tengo más energía al final, necesito categorizar la bomba como algo que me dio energía en comparación a lo que yo tenía al inicio. Entonces, la pérdida es justamente lo contrario. Si es que yo solamente tuviera pérdida, tuviera una turbina, tuviera pérdida, en este caso yo termino con menos energía de con la que empecé. Entonces, necesariamente, eso en la ecuación tiene que ir al lado derecho, tiene que ir cuando termina, ¿no es cierto?, el fluido, porque ahí tengo que compensar esa pérdida y tengo que decir, ya, tengo menos energía al final. ¿Por qué? Porque perdí energía. Energía igual a, en este caso, la carga hidráulica que me entrega las pérdidas por singularidad. En este caso, para este problema es súper importante entender
que hay una ecuación de continuidad que me dice que B es igual al caudal partido en área. Entonces, yo tengo datos de entrada del problema. Los datos nunca me especificaron ninguna velocidad, sino que lo que me especificaron es que el área de la tubería es A y que hay un caudal de 1 metro cúbico por segundo. Entonces, si es que yo estoy hablando de que vamos a utilizar Bernoulli, pero me están pidiendo la velocidad, yo sé que esa velocidad la voy a poder sacar con las cosas que yo conozco, que es, por ejemplo, en este caso, el caudal partido en el área. El balance de energía, por lo tanto, se puede escribir como, en este caso tenemos los términos de la energía a los dos lados. Tenemos, nuevamente repito, la carga hidráulica que me entrega la bomba, y a la derecha tenemos las pérdidas. En este caso, repito, me dicen que hay 2 pérdidas en un principio, asociadas tanto al coeficiente de singularidad de K1 como el de K2. Yo los puedo factorizar, porque en realidad estoy sumando por separado K1 por B cuadrado partiendo G más K2 por B cuadrado partiendo G. Lo puedo factorizar dentro del mismo paréntesis. Ojo, ¿por qué lo puedo factorizar? Porque este B cuadrado no cambió, es el mismo. ¿Cómo quizá puede haber sido un caso en que yo no hubiera podido factorizar? En que, por ejemplo, esta tubería tiene distinta área a esta tubería. Repetimos, por continuidad, ¿qué significa que las tuberías tengan distintas áreas? Que la velocidad dentro de sí va a cambiar. Por ende, esta velocidad que yo estoy poniendo acá no hubiera sido la misma. Entonces, en ese caso no hubiera podido factorizar. Pero en este caso, como estoy hablando de un régimen permanente, vale decir, el caudal tiene que ser el mismo en la entrada y en la salida, yo sé que en esa tubería, en este caso la velocidad se mantuvo, y como el área también, o sea, como el área se mantuvo, la velocidad se mantuvo. Entonces, esto, yo creo que fue una de las mayores decepciones de mi vida cuando entré esto, cuando estaba en el Major. Por el Major dije, acá voy a ver bombas, las bombas son como esas cuestiones que le inyectan energía al agua, ¿o no? Y sí, te inyectan energía, ¿o? Pero ¿cómo te la inyectan? Uno tendría a pensar que al ser una bomba es como esas cuestiones de Hot Wheels que tú ponías un auto y salías disparado, pero la bomba en realidad no inyecta energía en forma de velocidad. ¿Por qué no puede inyectar energía en forma de velocidad? Porque la bomba no puede crear masa. Porque por continuidad yo tengo que tener el mismo caudal de entrada y de salida, ¿cierto? ¿Qué pasaría si la bomba me incrementa la velocidad? Si la bomba me incrementa la velocidad y yo estoy manteniendo el área, esto significa que el caudal de salida tiene que ser el mismo del de entrada. Y eso no está respetando la continuidad. Eso significa que se estaría creando masa. Y eso no puede pasar. Porque yo estoy trabajando con agua que es incompresible, y porque la bomba no puede hacer eso, no tiene poder, o sea, ya es una bomba que funciona con electricidad, pero no es magia, ¿cachai? No puede crear masa. Entonces, lo que en realidad hace la bomba es inyectar energía en forma de presión. Entonces, lo que hace la bomba en realidad es presurizar el agua para que con ese nivel de presión que tenga pueda llegar hasta arriba, ¿cachai? Por eso mismo es que si ustedes nunca se han puesto a pensar cómo pueden vivir en un 20º piso y les llega agua, es que bueno, el agua sube 20 pisos, esa cuestión es absurdo, o sea, digo, ya, ¿cómo pueden hacer eso? Es porque efectivamente el agua que está, ¿no es cierto?, en las cañerías debajo de uno está súper presurizada, tiene tal nivel de presión que el agua puede llegar 20 pisos más arriba en un edificio. Porque justamente cuando yo voy subiendo, yo voy sumando lo que es la cota de Z, pero ya también voy despresurizando el agua. Por eso el agua que me llega como no llega tan presurizada, porque toda esa presión la perdió a medida que fue subiendo. Entonces, importante entender que estas inyecciones de presión existen, son muy recurrentes y también están, por ejemplo, en su sistema sanitario de la casa también están en todos lados estas inyecciones de presión. Entonces, en este caso, la ecuación de energía, en este caso yo tengo términos que, repito, como tengo 1 y 4, puedo eliminar términos. ¿Puedo eliminar qué término? El de la velocidad en 1, porque estoy en un lago, no hay velocidad, bacán. Estoy suficientemente lejos de esta extracción como para decir que en verdad no hay velocidad. Acá lo mismo, estoy suficientemente lejos de esta entrada de agua para decir que en verdad este flujo está quieto, y esta altura está quieta, y en verdad no hay velocidades en ese punto tampoco. Yo puedo eliminar, ¿no es cierto?, Z1, B1, o sea, no Z1, B1, P1, yo sé que atmosférica, lo puedo hacer 0 por presiones relativas. ¿Y qué es lo que yo sé? Lo que yo sé es que la diferencia entre los dos puntos es 100. Vale decir, Z4 menos Z1 es 100. Acá lo pasé para el otro lado, por eso es negativo, porque yo tengo Z1 que es 0, yo tengo Z4 que es 100, entonces pasé para el otro lado el negativo. En este caso también la presión 4 es P0. ¿Por qué? Porque me dicen que dentro del estanque hay un P0, que es la presión que está dentro del estanque porque es cerrado. También lo pasé para el otro lado, entonces es negativo. Entonces en este caso yo voy a tener una altura de la bomba. En esta parte de la ecuación yo voy a tener todas las pérdidas asociadas en esa parte de la ecuación. Me están pidiendo la carga hidráulica, simplemente puedo despejar, volver a estar los términos. En verdad, esta pasada de términos que hice para el lado negativo fue una estupidez. Podría haber pasado simplemente el Z1 para allá, que es 0, este P0 es 0, podría haber dejado simplemente el HB, dejado todos estos términos como están y me hubiera dado esto, que es la respuesta que estoy buscando. Porque me están pidiendo la carga hidráulica a la bomba, entonces el HB despejo todos los términos para obtenerlo y me va a dar que es esto. Entonces,
La bomba tiene que... ¿Qué significa esta ecuación? Significa que la bomba tiene que ser suficiente, o tiene que entregar suficiente energía para suplir los 100 metros que tiene que subir el agua, más suplir llegar al nivel de presión en el que está arriba, más suplir las pérdidas por singularidad. Y en el caso de haber tenido pérdidas por fricción también, suplir las pérdidas por fricción. Por eso es que la carga hidráulica de la bomba me va a dar este valor, o todos los valores de energía que yo tengo que cubrir con esa bomba. No sé si estamos claros hasta acá. ¿O hay preguntas, dudas al respecto? Vicente, ¿Sí, ¿me pregunta? escuchas? Sí, te escucho. ¿Qué pasa con el Q? Porque reemplazaste B cuadrado por Q partido en A. ¿Te Sí. faltó el Q ahí? Es que este Q... En K1 más K2. Ah, sí, toda la razón, toda la razón. Sí, acá... Ah, ya, bueno. Chuta, verdad. De hecho, es este B que está acá, que pasa multiplicando, que debería estar... Puta, es que esta cuestión la hizo Rayo antes y me la pasó, entonces le voy a decir que le faltó. Ah, ya, no, en verdad era... Sí, O no pensé que Q tenía algún valor y por eso no estaba. sí, Ya, buen bueno. punto ahí. De hecho, este B cuadrado partido en 2G, ese B es este B. Entonces, debería ir multiplicando acá, que eso se le pasó. Lo voy a recordar. Pero gracias por esa observación, muy buena observación. Q era 1, sí, pues. Q es 1 y A es A. Entonces, en verdad es 1 partido en A. Este B cuadrado es 1 partido en A cuadrado. Eso, buena observación ahí también. Entonces, la carga hidráulica, vamos a... bueno, eso es lo primero que nos piden, que es lo segundo que nos piden dibujar la energía, la línea de energía y la cota piezométrica, considerando las pérdidas por singularidad. Esta cuestión en verdad es súper metódica en el sentido de que hay un sugerido de cómo dibujar estas líneas. Entonces, primero, importante definir estas líneas. ¿Qué son estas líneas? Primero, la línea de energía, si yo tomo en cuenta la ecuación de Bernoulli, es la energía que va a tener el punto por el cual estoy pasando esa energía. O sea, esa línea, perdón. Que es la cota piezométrica, es lo mismo, pero simplemente le estoy restando el término de la velocidad. Entonces, acá tenemos dos cosas. Tenemos un punto de salida y tenemos un punto de entrada, ¿cierto? Entonces, importante establecer que yo conozco energía en dos puntos distintos, ¿cierto? Yo conozco mi energía acá y conozco mi energía acá. Y yo sé que entre medio va a haber pérdidas y también va a haber una bomba que me va a inyectar. Entonces, si yo considerara solamente el lago estático, quieto, sin moverse, sin velocidad, ¿cuál es la energía para dibujar mi línea de energía dentro del lago? Yo sé que como el lago está quieto, en realidad y como está a presión atmosférica, en realidad la única energía que está teniendo este nivel de energía es justamente la altura del lago, porque la altura a la que está el lago es básicamente toda la energía que me representa. Entonces, la energía, vale decir, de un lago que está estático es la misma a que el nivel del lago, porque estoy a presión atmosférica, entonces este término se me da 0, tengo velocidad nula, entonces este término también se me da 0. Entonces, se puede subir esta resolución. Sí, de hecho está en... Ah, sí, el PowerPoint de todas maneras, sí, lo vamos a subir también. Entonces, es importante establecer que la línea de energía, repito, cuando estoy en un lago es el mismo nivel del lago, cuando estoy en un estanque presurizado, ojo, que es distinto. ¿Por qué? Porque este estanque está presurizado. Entonces, hay un diferencial entre cuando el agua llega y cuando el agua está acá, porque hay un nivel de presión que es distinto, ¿no es cierto? Entonces, importante establecer que estas pérdidas de energía y por singularidad, en este caso, yo cuando parto extrayendo flujo, el flujo va a adquirir velocidad, ¿cierto? Como va a adquirir velocidad, necesariamente va a bajar el nivel de presión. Por eso también se teme a que lo más peligroso de este proceso es cuando yo tengo la primera parte de la extracción. Porque esa extracción va a tener una baja de presión. ¿Por qué tiene una baja de presión? Porque yo tengo el nivel de energía, pero si yo subo la cota, lo que va a tener que compensar que la cota subió es que la presión baje y que también se genera una velocidad ahora. Entonces, partí teniendo solamente una cota piezométrica, pero lo que hice fue poner un valor de velocidad, porque la estoy extrayendo. Entonces, ese valor de velocidad me va a representar una diferencia entre estos dos puntos. Entre dos puntos que justamente me diferencian. Este diferencial que está acá, ¿no es cierto? Esta distancia es b cuadrado partido en 2g. Entonces, si bien se fijan, esto es súper importante, el b cuadrado partido en 2g, como la velocidad nunca cambia en toda la tubería, siempre esa distancia va a ser la misma. Eso es lo primero al momento que estén tratando de dibujar esto. Entonces, lo segundo al momento de dibujar esto es que tenemos dos puntos, como dije antes, partida y salida. Yo recomiendo siempre partir de los dos y que los dos tiendan
hacia una parte de la bomba, que los dos los tira hacia la bomba. Porque lo que ocurre en la bomba es que la bomba me va a hacer llegar de un punto a otro. Pero ¿cómo sé desde qué punto hasta qué punto vas a llegar? Teniendo en cuenta las referencias inicial y final. Tenemos solamente una pérdida que es por singularidad antes de la bomba, entonces yo lo que tengo es un nivel de energía, ¿no es cierto? Que en este caso es el mismo que el del lago. Acá repito, la cota pesométrica en este caso va a estar un poco más abajo. ¿Por qué? Porque adquirí una velocidad, y esa velocidad, ¿de dónde la sustraigo? La sustraigo del componente de presiones y de cotas. A medida que voy subiendo el Z, voy aumentando, ¿no es cierto? Voy disminuyendo mi presión y aumentando mi velocidad. Entonces por eso es que ahora la cota pesométrica empezó a estar abajo. Acá, notar que tiene una leve pendiente hacia abajo. ¿Por qué tiene una pendiente hacia abajo? Porque yo sé que hay pérdidas de energía. Y ojo, esas pérdidas de energía se manifiestan como pérdidas de presión. Entonces, las pérdidas, repito, las pérdidas y las ganancias, la inyección de la bomba solo me va a quitar energía en forma de presión. Las pérdidas por fricción y singularidad solamente me van a quitar energía en forma de fricción. O sea, perdón, en forma de presión. Entonces, como solamente me quitan cosas en forma de presión, en realidad, las dos rectas bajan lo mismo. ¿Por qué? Porque le estoy disminuyendo el mismo número de presión. Porque recordar, como estoy bajando presión, la línea de energía va a bajar un nivel de presión, la cota pesométrica va a bajar un nivel de presión. Las dos van a bajar el mismo nivel, porque estoy disminuyendo la misma presión para los dos. Entonces, esa bajada de energía que yo tengo ahí es una bajada, en este caso, que es una bajada de presión, que es la misma. Entonces, acá, repito, primer paso, pesco este lago, veo el nivel de energía y hago esto. ¿No es cierto? Puedo hacer esto, porque justamente yo tengo un nivel de energía y un nivel de cota pesométrica. De nuevo, miro el estanque, lo pesco, digo, ya, este estanque tiene ese comportamiento de energía, ¿cachai? Tiene un comportamiento de energía que su nivel de energía es el mismo que, repito, condición inicial. La condición inicial me dice que la línea de energía tiene que ser Z más B2 cuadrado partiendo G, en este caso no hay velocidad, pero también hay una presión, porque el estanque está presurizado. Como el estanque está presurizado, necesariamente acá el nivel de energía no llega solamente al nivel del estanque, sino que llega para arriba, porque aparte ¿no es cierto?, del Z, tengo una presión que me da ese incremental. Entonces, al momento en que yo adquiero velocidad, repito, adquirí velocidad, ¿no es cierto? ¿Y qué estoy sacrificando para adquirir esa velocidad? Estoy sacrificando, ¿no es cierto?, los dos términos por igual, el Z, y estoy sacrificando presión. Entonces, acá hay una diferencia entre las dos líneas que, repito, tiene que ser velocidad al cuadrado partido en 2G. Entonces, esta distancia entre estas dos líneas es la misma que esta distancia, aunque visualmente quizás no se vea tanto, pero sí lo es. Esta distancia entre estas dos es la misma distancia que estas dos. Entonces, acá, nuevamente yo puedo hacer de izquierda a derecha. ¿Qué pasa de izquierda a derecha? Donde yo tengo más energía acá, porque acá se me generó una pérdida. Entonces, yo sé que necesariamente la pendiente va a tener que subir, porque yo tengo más energía en este punto que en este. Entonces, esa pérdida de energía la manifiesto como esta pendiente, que es toda la pérdida de presión que me quitó la singularidad K2. Entonces, acá lo más importante es que la distancia entre estas dos líneas y esta sea la misma, y que acá se genere, antes de llegar a la bomba, porque me dicen por singularidad que hay pérdidas, que tengo que manifestar esas pérdidas acá y acá. Entonces, una vez que la haya manifestado, ojo, la pérdida en el fondo, el delta Z entre esta y esta es lo mismo que este y este. Porque, repito, se perdió la misma cantidad de presión entre los dos. Entonces, cuando yo llego a este punto, es importante establecer que si yo partí desde acá, bueno, lo proyecté hasta acá, la pérdida me hizo bajar un poquito, acá lo proyecté desde acá, fui hasta acá, la pérdida hizo que subiera un poquito. Y ahora lo que tengo que hacer simplemente con la bomba es unir los puntos. Uno de los puntos de las dos líneas, y eso me va a indicar el nivel de inyección que me tiró en este caso la bomba. La bomba me dio energía, ¿cierto? Yo extraje agua con cierto nivel de energía, esa energía bajó un poquito porque tengo pérdida, pero la bomba agregó una inyección increíble de energía, bacán. Ahora tengo suficiente energía para poder llegar al estanque. Eso en realidad es, entonces repito, recomiendo siempre pescar el punto del principio y el punto del final, y que todo converja hacia la bomba, hacia la turbina, depende de lo que estén dibujando, pero teniendo en cuenta que si es que hay, por ejemplo, pérdida ¿qué hubiera pasado si hay, por ejemplo, pérdida por fricción? Eso también puede pasar. Que si me dicen que hay una pérdida por fricción, en este caso, yo voy a tener que mi... perdón, es que la pluma como que se me... A ver, acá está. Y entonces, la pérdida por fricción, ¿cómo se manifiesta? Significa que yo a medida que estoy avanzando en la tubería, estoy teniendo una pérdida por fricción. Significa que esta línea, en vez de ser, ¿no es cierto?, en vez de ser recta, acá tiene una leve presión dependiente. Y esa presión cambia, ¿no es cierto?, porque acá hay una pérdida por singularidad y después se vuelve a disparar. Pero al momento de llegar acá, tengo singularidad, pero voy a seguir bajando. Acá
Es una recta, pero una recta que está media deprimida, porque justamente tengo un nivel de pérdida por fricción a medida que voy avanzando, voy perdiendo el nivel de energía. ¿Alguien tiene una pregunta, creo? ¿O no? ¿Nadie? Entonces, así es como se manifiestan las pérdidas de energía, las inyecciones de bomba o de turbina, en este caso, cuando yo tengo pérdida por singularidad. También por fricción, repito, es simplemente que la que es recta, simplemente tengo una leve de presión que va manifestando esta pérdida por fricción a medida que voy avanzando en la tubería. No sé, ¿no quedan dudas respecto a esto? ¿Como algún paso que no les quedó claro? O, ¿qué sucede? Vicente, ¿Sí? sabes que a mí me cuesta entender lo de la presión. Como hay una baja de presión por la conservación de energía solamente. De hecho, sí, porque incluso O si no sea, hay como, pérdidas, imagínate que si tú tenías un flujo que está acá en el lago y tú querés subirlo, el hecho de que tú lo subas va a hacer que tenga una menor cantidad de presión porque está aumentando su cota, ¿no es cierto?, geométrica, pero tiene que disminuir su cota de presión. ya. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo gano, ¿qué es lo que gano? Gano velocidad porque pasé de estar de un flujo estático a un flujo que se está moviendo. Entonces tengo energía que se gana como velocidad, tengo energía que se gana como cota geométrica, ¿no es cierto? Porque estoy subiendo el fluido, porque va a aumentar su Z, pero ¿a costa de qué? A costa de la presión. Porque yo si tengo un flujo y quiero ¿no es cierto?, meterlo en tubería, necesariamente lo que tengo que hacer es que, si bien acá tenía una presión atmosférica, esa presión va a bajar y va a ser incluso más baja que la atmosférica en este tramo. Entonces, yo tengo un riesgo acá de cavitación súper grande. Yo tengo que hacer un cálculo súper bueno para determinar cuál va a ser la presión mínima que se va a obtener. Esa presión mínima generalmente viene en el punto más alto, porque repito, a medida que voy subiendo en el punto, voy teniendo una menor cantidad de presión. Entonces, esa presión que va a llegar hasta acá, que va a tener, primero, una baja de presión porque yo estoy subiendo la velocidad y la cota geométrica. Segundo, una pérdida de presión por singularidad en este caso. Y en el caso realista también por fricción. El punto de presión acá va a ser mucho más bajo en comparación al lago del cual lo saqué, ¿cachai? Entonces, este punto es de especial interés porque acá es el punto en que se puede dar mayor cantidad de cavitación. Si el fluido no va a cavitar acá, no va a cavitar en toda la tubería. Porque el punto más bajo de presión, que se alcanza una presión tan baja que se pueden generar burbujas de aire, y hay una cuestión física que hace que en verdad esas burbujas de aire pueden hacer explotar tuberías, ¿verdad? Hay videos en los cuales se muestran tuberías de diámetros estúpidos, de 10 metros, que uno dice, son unas burbujitas de aire, ¿cachai? ¿Qué es lo peor que pueden hacer? Pero no, resulta que esas burbujas de aire pueden hacer que explote la tubería, y han explotado muchas veces por cavitación. Entonces es importante entender que cuando yo estoy sacrificando cosas cuando estoy subiendo un fluido, yo estoy sacrificando que si yo le inyecto velocidad y lo subo de nivel, estoy bajando su nivel de presión, a costa de poderlo subir y de poder darle velocidad también. Eso también es lo que me dice la ecuación de energía, que los términos de la energía, si es que son constantes, ¿no es cierto?, siempre que sube uno tiene que bajar otro. Entonces, no sé si quedó más o menos claro. Sí, gracias. Bacán, de nada. Ya, entonces vamos a pasar a la siguiente, que es el problema 2C. Ya, el problema 2C me dice lo siguiente, me dice ya, la bomba dejó de operar, no, nada que ver. Miento. En este caso me dicen el estanque, acá yo tengo un régimen permanente, o sea, un régimen impermanente, vale decir, mi estanque ahora puede variar su altura. Me dicen, yo tengo un área basal de 1 metro cuadrado, tengo que determinar el nivel de llenado después de 30 minutos para el gasto constante. ¿Es correcto analizar estas condiciones? Ya entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están diciendo quiero saber cómo se va a ir llenando el estanque en un volumen de control, que en este caso sí va variando. Entonces, ¿qué es lo que sé yo? Yo sé que va a haber un gasto constante, pero lo que no es constante en este caso va a ser el nivel del estanque. Si bien antes yo tenía un estanque tan grande que esa inyección de agua no me repercutía a la altura, lo que va a ocurrir ahora es que esa inyección de agua sí me repercute en la altura. ¿De qué forma? En que yo puedo hacer un volumen de control, lo mismo que hicimos al principio, puedo hacer una conservación de la masa que me diga, ¿no es cierto?, estas dos integrales, pero en este caso es súper importante establecer que yo simplemente tengo una entrada, no tengo salidas, pero lo que sí tengo es un volumen de control que en el tiempo va a ir creciendo. En este caso el volumen de control va a ir aumentando su nivel de altura. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que si yo interpreto estas dos ecuaciones, yo puedo establecer que en este caso
esta integral lo que en verdad me va a decir es cómo cambia el volumen en el tiempo. ¿Cómo cambia el volumen en el tiempo? Yo en este caso, yo sé que es un régimen que es un fluido incompresible, entonces esto lo puedo sacar y se me va a hacer, los puedo dividir, no sé, los puedo dividir todo por ρ y se me va a ir. Entonces, en este caso lo que me va a interesar es, si se fijan, la integral con respecto al volumen, con el diferencial de volumen, es lo mismo que el volumen, en este caso, pero es un volumen que va a ir cambiando en el tiempo. ¿Mediante qué relación va a ir cambiando? Mediante la relación que yo sé que el área basal es la misma, pero la variación de altura en el tiempo es lo que me va a decir cómo va a variar este volumen en el tiempo. Entonces, por eso vimos que esta integral de dB en realidad es una integral de dH por A, o sea, es A por dH, el A es constante, lo puedo sacar. Entonces, esa integral de dH, o sea, esa integral de H, ¿no es cierto? Yo le puedo después aplicar derivación y me va a quedar que la altura con respecto al tiempo va a cambiar, y eso lo multiplico por el área y voy a obtener, ¿no es cierto?, el cambio volumétrico que tuve. ¿Un cambio volumétrico sujeto a qué? Un cambio volumétrico sujeto al caudal que yo estoy metiendo. Porque esto, la conservación de la masa es esto, me dice, todo el caudal que entra se manifiesta en todo el volumen que va a cambiar en el sistema, en el volumen de control. Entonces, todo ese caudal que entra necesariamente tiene que ser igual a cuánto volumen en el sistema cambió. Entonces, si yo paso este término para acá, yo puedo dividirlo porque yo sé que el área es constante. Entonces, yo sé que el caudal me decían que era 1 metro cúbico por segundo, el área me dicen que es 1 metro cuadrado. Yo puedo establecer que yo sé que por pasar este término hacia acá, que me lo dan, el área también me la puedo pasar dividiendo, que necesariamente el cambio de altura con respecto al tiempo va a ser 1 metro por segundo. ¿Esto quiere decir qué cosa? Que la altura va a cambiar 1 metro por segundo el volumen. Vale decir que a medida que yo vaya inyectando agua al estanque, el estanque va a ir aumentando su nivel de agua 1 metro por segundo, que escaleta. O sea, en verdad un estanque que... Y más encima me dicen, después de 30 minutos, ¿cuánto nivel alcanza el estanque? Y pucha, mira, si te ponía a calcular, si tú tomáis, no sé, lo que acabamos de calcular, que tiene que ver con el diferencial de altura con respecto al diferencial del tiempo, lo podemos discretizar. ¿Por qué? Porque me dan un intervalo de tiempo que me dicen después de cuánto tiempo se alcanzó cuánta altura. Yo puedo discretizar eso. Al discretizarlo, yo puedo igualar esa discretización a 1, que es lo que acabamos de obtener, porque yo sé que va a variar 1 metro por segundo. ¿Después de cuántos segundos alcanzó tanta altura? Después de los segundos t igual 1800, porque 1800 segundos son 30 minutos, alcanzó 1800 metros. Entonces, en verdad, la persona que hizo esta pregunta yo creo que nunca dimensionó que quizá el estanque era algo tan poco realista, pero en este caso, si yo tengo, en verdad, es lógico pensarlo, que si yo tengo una cagada de 1 metro cuadrado, ¿no es cierto? Yo le voy llenando 1000 litros por segundo, porque recuerden que 1 metro cúbico son 1000 litros, es mucho, y yo lo dejo media hora ahí como si nada, no, en verdad resulta que el estanque va a haber alcanzado, si el estanque es infinito, va a haber alcanzado 1800 metros de altura. Entonces, no hay un estanque, yo por lo menos nunca he visto un estanque, no sé si han visto un estanque de 1800 metros, pero yo por lo menos no lo he visto, así que yo le sugeriría al compadre que está encargado de la bomba, de la comadre, que en el fondo hagan un estanque más grande, porque no tiene sentido hacer un estanque tan chico si es que quieren que se llene en 30 minutos. En este caso, también es importante establecer que esto también es súper importante, que recuerden que hay una presión de aire y el aire sí es compresible. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que recuerden, yo tengo un estanque que está presurizado, pero también tengo un cuerpo de aire arriba que tiene un cierto nivel de presión. Resulta que si yo voy metiendo una mayor cantidad de agua, este aire se va a ir comprimiendo, porque el aire sí es compresible. El agua, yo lo voy a ir metiendo y el aire no puede hacer nada para salvarse del agua. Lo que sí puede hacer el aire es comprimirse a sí mismo, y al irse comprimiendo va a cambiar el nivel de presión. Entonces, la presión dentro del estanque, si está cerrado, va a ir cambiando a medida que yo le vaya inyectando agua. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, en los estanques tener fugas de aire, porque si yo no tengo fugas de aire, y yo me las doy de chorro y quiero llenar el estanque, resulta que ese cuerpo de aire que va a estar arriba va a hacer que mi estanque explote antes de poder llenarlo. Entonces, en este caso, yo tengo que sacar la presión final. A mí me interesa. ¿Por qué me interesa? Porque después voy a tener que hacer Bernoulli de nuevo. Entonces, cuando yo voy al problema D, me dicen, con las condiciones que encontraste en C, tenéis que hacer otro Bernoulli. ¿Cómo puedo hacer un Bernoulli si es que la presión en el estanque cambió? Ya voy a tener que sacar la presión nueva. Voy a tener que sacar la presión nueva, que yo le voy a poner presión final, que es la que está acá. Entonces, en este caso, yo sé que la masa específica se define como la masa partida en el volumen. Yo sé que en este caso la masa específica final va a ser lo mismo que la masa de aire, que, ojo, la masa de aire que hay dentro cambió, simplemente cambió el volumen en el que está distribuido. La misma masa de aire en un volumen distinto, por eso me va a presentar más presión, porque es la misma cantidad de masa en un volumen menor.
Entonces, en este caso, yo sé que el volumen final va a ser el volumen inicial menos la variación de volumen. En este caso, yo sé que la variación de volumen es lo mismo que delta H por A, vale decir 1800 metros cúbicos. Porque se incrementó la altura en 1800 metros, yo sé que como el área es 1, el incremento en volumen va a ser 1800 metros cúbicos. Entonces, en este caso yo puedo definir la masa específica final. Voy a decir que por la relación establecida entre estos dos, es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque la masa de aire yo la despejé acá, yo pasé este volumen inicial para acá, multiplicando esto. Yo tengo este término, yo no conozco la masa de aire, pero lo que sí conozco es la densidad inicial del aire, ¿no es cierto? Y el volumen inicial de aire. En este caso, también es importante establecer que hay un cambio volumétrico, repito, un cambio volumétrico que se establece como 1800 metros cuadrados, o sea, metros cúbicos, perdón. Es lo mismo que haber pescado el caudal y haberlo multiplicado por el tiempo que cambió, o haber pescado la altura de tiempo y haberlo multiplicado por el área. O sea, la variación en H, perdón, y haberlo multiplicado por el área, porque es el cambio de altura que hubo y es lo mismo que el cambio de volumen al final. Entonces, en este caso, es importante establecer que también me dicen que como la presión es constante, yo no es cierto, por temas de gases ideales, yo puedo establecer la relación entre las presiones, que en este caso es la misma. O sea, que en este caso yo sé que la fracción entre las presiones final va a ser lo mismo que la relación entre la presión y la masa específica inicial y final. Entonces, esto ocurre, repito, porque estamos en un régimen que es isotérmico. Le voy a decir la temperatura al final es la misma que la inicial. Yo puedo establecer esa igualdad. Al haber establecido esta igualdad, yo lo que puedo hacer es mezclar estas tres cosas que obtuve, que es esta ecuación, esta igualdad y esta ecuación, y lo meto todo en el mismo saco. Al final, ¿qué es lo que hago? Esta presión final que está acá, que es la que a mí me interesa saber, que es la presión final que va a tener el estanque que está cerrado, voy a pasar este ρf para allá, ese ρf yo lo obtuve, ¿no es cierto? Es esto, este ρ0 se me va a ir con este ρ0, y me va a quedar este término abajo, pero yo también sé que el delta del volumen es 1800, entonces me va a quedar justamente que la presión final en el estanque, luego de haberlo llenado, va a ser esa misma. No sé si hay dudas hasta acá, porque esto quizás también es una parte que implica que tenemos que hacer un análisis de energía, después un análisis de cantidad, o sea, de conservación de la masa. Estoy tratando de meter toda la materia en un saco, para que en el fondo quede lo más claro posible. ¿No hay duda hasta acá? Ya, pues, bacán. Entonces, vamos, en este caso tengo la presión final, todo claro, bacán. La presión final, en este caso vamos al problema 2D. El problema 2D me dice, calculaste condiciones antes, entonces ahora dime cuál es el gasto que va a ocurrir si es que yo ahora apago la bomba, y lo que va a ocurrir es que el flujo va a ir desde arriba hacia abajo. Vale decir, lo voy a volver hacia el río, hacia el lago. Entonces, me dicen, eso sí, me especifican que la bomba ahora entrega un coeficiente de pérdida. Cuando el agua pasa dentro de la bomba también va a perder energía. Entonces, tengo que hacer nuevamente un Bernoulli. ¿Por qué? Porque me están pidiendo un caudal. ¿Qué yo puedo hacer para determinar el caudal? Yo puedo relacionarlo con la velocidad, ¿cierto? Y al relacionar esa velocidad, yo conozco el área de la tubería. Entonces, yo si hago acá un sistema de Bernoulli, yo puedo determinar justamente cuánto va a ser el caudal. Porque a mí me interesa el caudal. Esto no le hace unos supuestos medio chantas. El supuesto medio chanta es que la condición de estabilidad yo la alcancé con la altura anterior, pero ahora lo único que cambió en realidad en todo el problema fue que P0 se transformó en PF. Eso cambió y ahora el flujo va hacia allá, y en este caso la bomba deja de funcionar y acá va a haber una pérdida que va a ser la KB, que es el K-bomba, que me dicen pronunciado que es 0,1. Entonces, el problema deja de asumir que en verdad el estanque está lleno con tanto, sino que lo que me importa es que la diferencia de estos dos niveles sigue siendo 100. Eso en realidad el enunciado no lo deja 100% claro, pero quise aclararlo un poquito porque las pruebas anteriormente tenían enunciados muy poco claros que la gente generalmente preguntaba en la prueba misma, como, oye, profe, ¿qué significa esto? Pero ahora lo voy a aclarar al tiro. En este caso, repito, me conviene hacer un Bernoulli porque yo estoy hablando de que me están pidiendo el flujo. Yo conozco las condiciones de energía, ¿no es cierto?, antes y después del sistema. Yo conozco la presión que acá hay inicialmente. También conozco que la presión de salida atmosférica. Entonces, la ecuación que más me conviene para sacar el caudal en este caso es Bernoulli. Repito, ahora no tengo inyección de bomba porque la bomba dejó de funcionar. Yo simplemente voy a hacer un Bernoulli del punto 4, que es la partida, hacia el final, teniendo en cuenta que el final tengo que tener el mismo nivel de energía, pero sumado a las pérdidas porque perdí energía. Entonces, el nivel de energía al final va a ser menor que el inicial. Voy a hacer el mismo cambio que hice antes, que es B igual Q partido en A.
Entonces, en este caso, establezco el mismo Bernoulli que antes, solamente que, a diferencia de antes, lo que ocurre ahora es que acá se le suma un más 0,1, porque es al final el coeficiente en este caso, de pérdida por singularidad que me entrega la bomba. Entonces, el balance de energía se escribe como esto. Yo repito, en este punto no tengo ninguna velocidad, sé que la diferencia de altura es 100, entonces puedo despejar todos los términos. ¿Los términos de qué? De que yo sé que la diferencia entre estas dos, entre B4 y B1 es 100, yo sé que la presión final es esta, y eso tiene que ser igual necesariamente a las pérdidas, a todas las pérdidas que hay acá. Entonces, acá lo que hice fue el término de velocidad, lo pasé a caudal, porque me están pidiendo el caudal, en un régimen que ahora pasó a ser sí permanente, porque la altura en este caso del estanque no va a cambiar. Lo que sí va a ocurrir es que yo puedo despejar el caudal de lo que está acá. Yo puedo pasar todo esto para acá, ¿no es cierto? Multiplico esto por 2, multiplico todo esto por A cuadrado, ¿no es cierto? Por G, y en este caso puedo sacarle la raíz a todo esto, y me va a dar que el caudal, en este caso, va a ser esto. Va a tener un valor así. Entonces, ¿cómo se les ocurre que es este caudal? ¿O por qué este caudal cambió en comparación al primer caudal? Porque esto no tiene pinta de ser 1, la verdad. Esto está no parece tanto 1, la verdad. ¿Por qué esto se alejaría del 1? ¿Alguien se la juega? Ya, entonces, el caudal, primero, incrementa, ¿por qué? Porque yo tengo un nivel de presión mayor en el estanque final, un nivel de presión que incrementó mucho. Ese nivel de presión lo que va a hacer es que al momento en que yo abra la llave, por así decirlo, del estanque para que pueda salir agua para abajo, va a tener un nivel de presión que me va a impulsar a manifestarse como un nivel de energía, de velocidad mayor. Entonces, repito, yo tengo el área constante, pero en este caso tengo un nivel de velocidad mayor, porque como yo partí con mayor presión, recuerden que toda la energía se transforma. En este caso, como se está transformando de presión a velocidad, yo sé que como partí en este caso con un mayor nivel de presión, la velocidad va a tener que ser un mayor valor, porque estoy haciendo una transformación de energía. Como yo tengo más presión disponible que puedo transformar, la voy a transformar en más energía, en más velocidad. Entonces, en este caso, el caudal va a ser mayor. Va a bajar mucho más rápido de lo que va a poder subir con la bomba. Por eso me da este caudal que está lejos de ser 1 y es más grande que 1. Entonces, el problema 2C me dice prácticamente lo mismo que antes. Dibújame las líneas de energía y cota isométrica. En este caso, lo que se puede hacer es, repito, la misma metodología antes, pero súper importante diferenciar los puntos de partida y determinada. En este caso, perdón, pido disculpas, acá hay un error, que lo voy a corregir ahora. Lo voy a subir, cuando suba también esto, cuando se lo subamos va a estar corregido, pero el tema acá de la línea de energía es que la línea de energía no parte acá. ¿Alguien se le ocurre por qué? ¿Tiene que ver con la presión del aire? Exacto, sí, porque la presión, porque acá, aparte de tener solamente un nivel de cota geométrica, también tiene un nivel de presión que es más grande que antes. Entonces acá, en teoría, la línea de energía está mucho más arriba de la que estaba antes, y la cota isométrica también está, no sé si puedo cambiar los colores. Acá le puedo cambiar, entonces acá el nivel de en verdad de cota isométrica va a ser un nivel, ¿no es cierto?, que va a estar acá. Entonces, hay 3 tipos de pérdida, pero es importante establecer que la metodología generalmente es la misma. La metodología es que yo pesco un punto de partida, pesqué mi estanque, yo sé que mi estanque tiene un mayor nivel de energía, en este caso la diferencia por presión, tiene nivel de cota isométrica. Lo mismo con el lago. Al lago, en el momento que yo llego, yo voy a llegar con un nivel de cota isométrica y un nivel de energía, pero en este caso es importante establecer esto, que, ojo, que yo en el momento en que llego al lago, si se fijan, yo llego al lago, cuando llego al lago yo estoy con presión atmosférica, estoy con una velocidad, pero estoy con una velocidad que se va a disipar. Una velocidad que se manifiesta en esta disipación. ¿Por qué? Porque imaginen el punto justamente en que yo descargo el agua. Yo al momento de descargar el agua, lo que está ocurriendo es que yo estoy a la misma altura, yo tengo el mismo Z, ¿cierto? Porque el Z no cambia porque es el nivel que yo descargué. Pero ese Z cuando yo lo descargo, va a tener un nivel de presión atmosférica porque estoy en contacto con la atmósfera, pero resulta que va a tener una cantidad de energía que es velocidad, que lamentablemente se va a tener que disipar. Porque yo estoy frenando, yo le estoy diciendo al fluido, detente acá, detente con presión atmosférica, detente a esta cota,
Pero la velocidad, chao, la velocidad como estoy en un cuerpo tan grande, todo el lago disipó la velocidad. La viscosidad del agua que está en el lago pescó la velocidad, la disipó por completo. Entonces, como disipó esa cantidad de velocidad, yo en teoría llego con más energía al lago de la que el nivel del lago mismo, porque ocurre justamente lo que estoy hablando, que es esa disipación de energía. Entonces, esa disipación de energía es la que se manifiesta con este distinto nivel de energía. Entonces, el lago, recuerden, al lago le llega más nivel de energía. Acá la cota mesométrica es justamente la del nivel del lago, y en este caso, repito, tengo más energía acá que acá, entonces acá tiene que haber una bajada en el nivel de energía. Una bajada que, ojo, es más grande, yo tengo que establecer que hay una bajada más grande que la de antes. Lo único que acá no importa son estas tres pendientes. Estas tres pendientes, esta y esta, pueden ser distintas entre ellas. Acá la idea es que visualicen gráficamente que esas tres pendientes nomás tienen que ser suficientes para que este nivel alcance este nivel, y que este nivel, ¿no es cierto?, tenga una pérdida hasta este nivel. Entonces, ¿por qué son distintas? Ojo, ¿por qué las pendientes ahora cambiaron? Porque las pérdidas por singularidad dependen de la velocidad. Es un K multiplicado por velocidad al cuadrado partido en 2G. El caudal me incrementó. Como el caudal me incrementó, yo tengo un nivel de pérdida de energía mayor. Porque justamente, repito, la pérdida por singularidad depende de la velocidad. Entonces, por eso mismo es que también tengo unas pérdidas por singularidades mayores. Entonces, por eso también es que, en este caso, la pendiente de esta recta va a ser mayor a la que fueron antes. Y repito, estas tres pendientes, en verdad, yo quise poner una mayor que la otra, pero perfectamente esta puede haber sido mucho más inclinada, al medio también un poquito menos y acá también, pero lo importante es el punto de partida y el punto final. Y dónde yo pongo las pendientes. Yo tengo que establecer que hay una pérdida acá y una acá, y con eso basta y sobra. El ejercicio en verdad está bueno porque yo estoy manifestando visualmente que hay pérdidas, pero dado que yo no conozco los K, yo no puedo comparar una con la otra. Entonces simplemente la voy a poner como una pendiente genérica al final. Eso es el problema 2. No sé si quedan más dudas hasta acá, o sea, de este problema. El problema 3 en verdad es súper corto, es el más corto por lejos, pero es también para que recordemos un poco esa materia. Pero no sé si quedan dudas con respecto a lo que es energía, lo que es transporte de Reynolds, a lo que es también conservación de la masa que vimos antes. Yo no caché lo último, como la diferencia entre las dos líneas. Ya, mira, entonces, imagina que estamos justo en el punto en que la tubería descarga al lago, ¿cierto? Entonces, lo que va a ocurrir, Cata, es que cuando yo descargo al lago, mi condición de descarga, ¿cierto? Apenas el agua sale de la tubería, es que el agua, primero, entra en presión atmosférica, y segundo, la cantidad de velocidad que hay se va a disipar. Y también es importante establecer que si yo descargo el agua en cierta cota geométrica, esa cota geométrica va a ser la misma, ¿cachai? Si yo la descargo ahí, el agua no va a bajar 100 metros, va a subir 100 metros por eso, ¿cachai? Se va a tender a estabilizar. Entonces, si te fijáis, yo a la salida, en el momento en que el agua sale de la tubería y que entra al lago, hay una disipación de energía. ¿Por qué? Porque cuando yo salí de mi tubería, yo tenía una velocidad, tenía una cota y tenía una presión atmosférica. Yo cuando entré al lago, yo lo que tengo es una cota y solamente una presión atmosférica. ¿Dónde está la velocidad? Mi fluido de la tubería salió con una velocidad, ¿cachai? ¿A dónde se fue esa velocidad? ¿Dónde se manifiesta en términos de energía? Ya caché. Se perdió, ¿cachai? Se perdió porque justamente el lago lo que hizo fue disipar esa energía en forma de velocidad. Entonces, esta disipación que ocurre acá es esa disipación de la que estoy hablando, de que si bien la tubería sale con velocidad y después entra al lago, se pierde totalmente este componente de velocidad. Por lo cual, en realidad, el nivel del lago corresponde únicamente a la cota presiométrica, mientras que, en realidad, el nivel de energía que va a salir de la tubería va a contemplar justamente este componente de velocidad. Ya. Ya, espero haber podido resolver eso. Ya, entonces, Sí, gracias. bacán. Ya, nos vamos ya entonces, repito, cuando estamos hablando de problemas de energía, San Bernoulli, en verdad Bernoulli es el clásico. Si tienen energía, por favor, planteen la ecuación de Bernoulli, obviamente haciendo los supuestos antes, pero teniendo en claro que esto prácticamente es un comodín dentro de mecánica fluida porque no falla, o sea, siempre se ocupa y ahí tienen que aprender a manejarlo bien, pero en verdad es súper importante que Bernoulli, porque Bernoulli está en 2 de los 3 módulos que vieron en clases totales, ¿cachai? Está en análisis puntual y está en análisis global, o sea, si algo tienen que aprender en este curso, bien, es Bernoulli, por favor, refuércenlo harto, porque eso es pregunta potencial de examen si es que le van a hacer examen de toda la materia. Entonces, el problema 3, repito, este es súper corto, pero también es para tener una noción de cómo funcionaban, en este caso, las presiones hidrostáticas. Este es un problema de presión hidrostática.
lo que estamos buscando acá, primero pónganse los lentes 3D porque acá hay una figura en 3D, entonces, no, pero acá hay una figura, ¿no es cierto? Hay una geometría de un prisma 3D. En este caso tenemos un tanque cerrado con 3 tipos de fluidos. Tenemos primero, ¿no es cierto?, el que está más abajo, que es el agua, que en este caso es el más, recuerden que por densidad también los fluidos tienden a superponerse unos sobre otros, entonces generalmente el más pesado, vale decir, el más denso va a estar más abajo. En este caso tenemos agua, tenemos aceite y tenemos aire, tenemos 3 capas. Me dicen que hay un tanque cerrado y este aire, como el tanque está cerrado, necesariamente el aire tiene que estar presurizado. ¿Qué es lo que tenemos? Características del tanque. Tenemos una placa metálica, en este caso, que está ubicada acá, que tiene estas medidas. ¿Cuáles son los supuestos para poder hacer Bernoulli? Los supuestos de Bernoulli era que estamos operando en un fluido incompresible y que estamos en un régimen permanente. Son los dos más importantes. ¿Cuándo no se puede usar? Buena pregunta. Yo no puedo usar Bernoulli cuando tengo problemas, régimen, ya mira, fluido incompresible, eso siempre les va a tocar. O sea, a menos que sea aire, ¿cachai? Pero generalmente cuando estamos hablando de problemas de agua, el agua siempre es incompresible. Entonces, donde potencialmente no puedo usar Bernoulli es cuando, por ejemplo, yo tengo un estanque que se va llenando. Porque, por ejemplo, lo que hubiera pasado con el problema que teníamos antes, yo no puedo hacer Bernoulli porque, si te fijáis, la altura del estanque iba cambiando en el momento en que empezamos a hacer un régimen permanente. O sea, permanente, en un régimen que cambiaba. Entonces, impermanente, perdón. Entonces, ¿cuándo no puedo usar Bernoulli? Cuando, por ejemplo, tengo un régimen impermanente en el cual el estanque va cambiando su altura, o en el cual todos los aspectos del sistema, ¿no es cierto?, van cambiando o pueden ir cambiando volúmenes de control. En ese caso, deja de ser válido el Bernoulli porque yo no hubiera podido, por ejemplo, tomar SZ como referencia porque SZ en el tiempo hubiera cambiado. Entonces, ahí deja, súper importante establecer que yo puedo hacer igualdades de energía siempre y cuando el sistema esté en un régimen permanente, en el cual no hayan, ¿no es cierto?, diferencias en volúmenes de control que me puedan repercutir sobre este concepto de energía. ¿Sí? Y también, repito, el régimen, o sea, el fluido incompresible también, eso, siempre que copiado en este caso del curso va a ser incompresible, pero también es otro de los supuestos que se hace. Esos son los dos supuestos principales para llegar a Bernoulli. También eran un par más específicos, pero esos son más de energía, que era, no pueden haber pérdidas por calor, me acuerdo, no pueden haber pérdidas de trabajo en el sistema, cosas de ese tipo. Eso también está un poco más detallado en los libros y en las clases, pero los dos más importantes, repito, son régimen permanente, fluido incompresible, y también está una repasadita de esos termodinámicas, el tema de la energía, ¿no es cierto?, del trabajo y de la energía por calor que entra. En este caso, ya repito, tenemos el tanque, me dicen que hay un panel metálico que está acá, que es de 30 por 40. Entonces, me dicen que hay una fuerza neta aplicándose sobre ese panel, que es de este valor, de 8.450 newtons. Entonces, me dicen dos cosas. Estima la presión del aire, que está acá, y estima cuánto va a ser esta altura, siendo que esto en realidad es ¿no es cierto?, es un tensiómetro de mercurio, es un manómetro de mercurio. Esto me mide la presión según la columna de mercurio que tenga. Entonces, primero, establecer que yo tengo tres fluidos distintos. Y recuerden que la presión se define como la presión hidrostática, la ecuación por lo menos en el eje, cuando yo hago la gradiente de presión, es ρ por G por H. Esa es la base, ¿cierto? Pero ¿qué significa ese ρ por G por H? Significa que yo necesito saber el ρ y el G del fluido. El G vale decir la gravedad siempre va a ser el mismo, pero el ρ, que es la masa específica del fluido, a mí me interesa. En este caso a mí me dan datos de entrada que son, en este caso, los pesos específicos del aceite y del mercurio, porque yo tengo aceite y mercurio, que yo voy a necesitar conocer necesariamente sus pesos específicos, porque el mercurio está acá, y el aceite está acá. El del agua yo puedo asumir siempre que lo conozco, ¿no es cierto?, que es 1000 por 9,81, vale decir 9.810, ¿no es cierto?, newton partido metro cúbico. Recuerden, eso es súper importante que se lo sepan de memoria. La masa específica del agua es 1000 kilogramos partido metro cúbico. Eso de memoria, por favor. Ahí, cuando se lo olvide, recuerden, por favor, visualmente que un cubo de agua, que puede parecer insignificante, de 1 por 1 por 1, que puede parecer una cagada chica, pesa 1 tonelada, pesa mucho. Entonces, para que no se olviden de la masa específica del agua. En este caso, sabemos que, repito, la fuerza sobre la placa que se está aplicando, en vista del perfil de presiones hidrostáticas, tiene este valor. Entonces, ¿cómo puedo definir las fuerzas de presiones? Según lo que ustedes ven en el curso de presión hidrostática, tiene que ver con la presión aplicada sobre el centro de gravedad del cuerpo multiplicada por el área, ¿cierto? Entonces, en este caso lo que yo tengo es una fuerza de presión, ¿no es cierto?, que voy a igualar, que es la que me dan, igualada por el área de la placa en este caso, que es 0,3 metros por 0,4 metros, porque el área, ¿no es cierto?, rectangular, multiplicada por la presión en el centro de gravedad. Entonces, yo sé también que la presión en el centro de gravedad, que se está aplicando en este caso sobre esta placa, va a tener este valor. Entonces,
¿De qué me sirve esto? Que yo voy a tener, ¿no es cierto?, diversas capas de fluido. Yo acá tengo el agua, ¿no es cierto?, tengo un poquito más delgado que el aceite, y tengo, ¿no es cierto?, el aire. Entonces, recuerden que la presión hidrostática, la ley de presiones, define como ρ por G por H, vale decir gamma por H. Eso tiene que ver que es una distribución lineal de presiones a medida que yo voy bajando, pero que depende de ρ por G. Entonces, es lineal, pero para estos tres fluidos es distinta. Entonces, el perfil de presión en este caso, por ejemplo, va a ser una menor, acá va a ser mayor, y acá va a ser un poquito mayor. Y ese es el perfil de presión, ¿no es cierto?, que se está aplicando. Entonces, esto es, ¿no es cierto?, ρ por G por H, pero ¿qué ρ por G? El ρ del agua. Esto también es ρ por G por H, según la presión que yo quiera medir a cierto punto, ¿cierto?, las presiones que se me distribuyen según el perfil de presiones. También es ρ por G por H, pero ese ρ por G ahora es del aceite, pero eso tiene una pendiente menor. Y el del aire, finalmente, que el aire aplica mucha menos presión porque es el que tiene menor cantidad de peso específico. Entonces, la presión del aire, ¿cómo la puedo calcular? Puedo tener en claro que yo tengo estos tres perfiles, ¿cierto? Yo tengo cierta altura a la que están sujetas estos perfiles, pero yo conozco la presión en un punto. Conozco la presión, ¿en qué punto? Conozco la presión que me dieron justamente al medio, que es justamente la que se está aplicando sobre el centro de gravedad, al medio de la placa, el centro de gravedad de la placa. Entonces, yo en teoría conozco la presión, yo sé que la fuerza, ¿no es cierto?, que se está aplicando por el perfil de las presiones, que es lineal, tiene este valor en este punto de la fuerza. Entonces, ¿cómo yo puedo sacar las presiones del aire? Yo puedo ir sumando el ρ por G por H de las distintas columnas de fluido que están encima mío. En este caso, yo sé que la presión, por ejemplo, que obtuve en el centro de gravedad, tiene que ver con la presión total que me están haciendo todas las columnas de fluido que están encima mío, ¿cierto? Entonces, yo sé que esa presión necesariamente tiene que manifestarse como, en este caso, la presión en el eje del agua, que es la que acabo de sacar, tiene que ser la presión del aire, ¿no es cierto?, más la presión del aceite, más la presión de agua que está por sobre el punto medio de la placa, también. Porque yo calculé la fuerza en este punto, ¿cierto? Pero resulta que la presión del agua en realidad parte de donde parte el agua. Entonces, todo este diferencial de fuerzas de presión, la placa no lo está considerando todavía. Entonces, yo para considerarlo tengo que sumarlo. Yo acá lo pongo como P interagua. Acá en el caso inicial la ecuación tiene un PSG agua, pero en realidad está sumando estos dos términos. Yo los paso restando acá. ¿Por qué? Porque me están pidiendo la presión del aire y yo la quiero despejar. Entonces, yo conozco el PSG del agua, que es el que acabo de sacar, porque yo sé que es la presión que está aplicando, ¿no es cierto?, el agua en este eje, que es justamente la mitad de la placa, pero el resto de las fuerzas, que esto que está arriba, perdón, este dibujo está más deforme que nunca. Pero esta cantidad de presiones, ¿no es cierto?, ese perfil de fuerzas de las presiones, es el interagua, que es el que está justamente arriba de la placa, que yo puedo establecer como 0,8, que es la altura del agua, menos esta media placa que está acá abajo, que es 0,15, porque me dicen que esto son 30 centímetros. Entonces, en realidad, el P interagua parte desde el agua y llega hasta acá, hasta la placa media. Entonces, 0,8, que es todo, menos ese 0,15. Le tengo que restar también el del aceite, que es justamente el 0,6 metros, que es lo que mide el H del aceite por su peso específico. En este caso puedo despejar el P del aire. Ese P del aire que estoy obteniendo, ¿en qué parte lo estoy obteniendo del aire? Estoy obteniendo en este punto, vale decir, en ese plano del aire. Ese plano que es cuando justamente yo tengo un mayor nivel de presión de aire. Porque yo quiero saber, porque la presión del aire en el fondo sigue siendo un perfil de distribución de presiones, pero la presión, cuando me piden una presión, en teoría me están pidiendo la presión final que me está ejerciendo ese aire sobre el resto de los fluidos, ¿cachai? Entonces, yo en realidad, esa presión de aire es la presión que se manifiesta en la capa de más abajo del aire, que se la está ejerciendo sobre los otros dos fluidos. Ya. Entonces, si yo despejo el P aire de la ecuación, me va a quedar eso. Me va a quedar este valor en pascales. No sé si quedan dudas con respecto a este. Pero en el fondo es pescar la fórmula de presiones. Primero tener claro que la fuerza de presión se define como la presión aplicada en el centro de gravedad de un cuerpo por el área. Y también tener claro que la presión, en este caso, ¿no es cierto?, es ρ por G por H. ¿Duda? No hay duda, ya. En verdad está esta es la última parte de la ayudantía, que me piden calcular la altura del manómetro. Entonces, ¿qué es lo que hace un manómetro? Primero, ¿cómo funciona un manómetro? Lo que hace un manómetro es tomar una cantidad de fluido, ¿no es cierto?, que es mercurio, y la presión, ¿no es cierto?, la mide porque yo conozco el peso específico del mercurio. Entonces, yo al conocer el peso específico del mercurio, yo puedo determinar
yo puedo poner ¿no es cierto?, el manómetro en algún punto del sistema, vale decir, lo puedo poner donde está esta placa, lo puedo poner acá arriba en el aceite, lo puedo poner donde yo quiera. En este caso lo estoy poniendo justo en el punto de presión que yo obtuve del aire. En ese caso me debería indicar, ¿no es cierto?, la presión que yo saqué del aire. Entonces, ¿cómo puedo calcular la presión según un manómetro? Por la columna de mercurio que se genera. ¿Por qué? Porque esa columna representa el diferencial de presiones entre los dos cuerpos. El diferencial de presiones quiere decir que, ¿no es cierto?, yo necesariamente tengo que tomar la presión del aire y restarla a la del mercurio. Y ese diferencial de presiones en el fondo me tiene que dar cero. ¿Por qué? Porque el mercurio está en contacto con presión atmosférica. Entonces, si el mercurio hubiera estado en contacto con otra presión externa, entonces esta diferencial de presiones, ¿vale? Es decir, esta columna me hubiera dado la diferencia también igualada a no a la presión atmosférica, sino que a la presión que se me está ejerciendo sobre también la columna de mercurio. Esto en realidad lo pueden ver desde muchos puntos de vista. Lo pueden ver con el tema de presión hidrostática, lo pueden analizar como un balance de fuerza, lo pueden analizar de muchas formas distintas. O simplemente también teniendo en cuenta que hay fluidos interactuando y ver cómo son las fuerzas entre esos fluidos interactuando. En este caso, tenemos, repito, que esa diferencia entre mercurio me va a decir la diferencia de presión, ¿no es cierto?, entre los dos puntos, entre el mercurio y el aire. Yo saqué la presión de aire, porque está en contacto con el aire, entonces yo sé que esa presión necesariamente se la tengo que restar al gamma, al peso específico del mercurio por esa altura de esa columna, que es la columna de mercurio justamente que está haciendo presión sobre el aire, y eso me va a dar el resultado que es cero, que es la presión atmosférica, que es la presión acá que está a nivel exterior del otro lado del manómetro, que es la presión que en el fondo no se le está ejerciendo presión de oposición al manómetro. Eso es lo que me está diciendo esto. Entonces, por eso es que ese diferencial de altura representa la diferencia entre las dos presiones, justamente porque el aire ¿me está empujando cuánto? Me está empujando suficiente para que el mercurio se eleve esa cantidad H. Entonces, eso básicamente en este caso se calcula el problema. Me dan el gamma del mercurio en el enunciado, que es el peso específico, lo multiplico por esa altura que yo no conozco, y voy a poder despejarlo para obtener que en realidad esa columna de mercurio son 0,44 metros. No sé si les quedan más dudas, o sea, si tienen dudas con respecto a presión hidrostática, algún concepto que no les quedó claro.